Esta noche les propongo un viaje diferente, un descenso hacia el lugar más frío, más aislado y más vigilado de nuestro planeta. Un continente que no pertenece a ninguna nación, pero que todas reclaman en silencio. Un territorio donde las reglas de la geopolítica se suspenden y donde 48 países, enemigos mortales durante décadas, firmaron un acuerdo sin precedentes para mantener algo alejado de los ojos del mundo. Les hablo, por supuesto, de la Antártida. Imaginemos por un momento la superficie de nuestro planeta desde el espacio. Vemos continentes verdes, océanos azules, desiertos dorados. Y allí, en el extremo sur, como una corona blanca de hielo eterno, yace la Antártida. 14 millones de kilómetros cuadrados de desolación helada, un territorio más grande que Europa entera. 90% del hielo de la Tierra descansa sobre su superficie, acumulado durante millones de años en capas que alcanzan los 1500 metros de espesor. Las temperaturas descienden hasta los 89 grados bajo cero. El viento sopla a 300 kilómetros por hora. Es, en todos los sentidos medibles, el infierno blanco, el lugar menos hospitalario para la vida humana en todo el planeta. Pero aquí está la primera paradoja, el primer susurro del misterio que nos convoca esta noche. A pesar de su hostilidad absoluta, a pesar de ser un desierto helado donde la supervivencia humana sin tecnología es imposible, la Antártida es el continente más codiciado, más vigilado y más protegido por tratados internacionales de toda la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué hace que docenas de naciones inviertan millones de dólares cada año en mantener bases científicas en el lugar más inhóspito del mundo? ¿Qué secreto justifica que en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban al borde de la aniquilación nuclear, ambas superpotencias acordaran sin fisuras mantener la Antártida como zona desmilitarizada? El Tratado Antártico, firmado en 1959, es uno de los documentos más extraordinarios en la historia de la diplomacia humana. Entró en vigor en 1961, y desde entonces ha sido respetado con una disciplina casi religiosa. Sus términos son claros: ninguna nación puede reclamar soberanía territorial sobre la Antártida. Toda actividad militar está prohibida. No se pueden realizar explosiones nucleares ni depositar residuos radiactivos. La exploración minera está vetada. Solo se permite la investigación científica pacífica, y toda información debe ser compartida libremente entre las naciones firmantes. Es, en esencia, el único lugar en la Tierra donde la humanidad decidió colectivamente no competir, no explotar, no conquistar. ¿No les parece notable? ¿No les parece sospechoso? En un mundo donde las naciones se enfrentan por petróleo, por agua dulce, por franjas de tierra que apenas miden kilómetros, aquí tenemos un continente entero declarado fuera de los límites del capitalismo, del militarismo, de la ambición territorial. Un santuario global en el lugar más remoto del planeta. La narrativa oficial nos dice que este tratado existe para proteger el medio ambiente prístino de la Antártida, para preservar su valor científico único. Y esa explicación suena noble, razonable, tranquilizadora. Pero si profundizamos, si nos atrevemos a cuestionar, surgen grietas en esa historia oficial. Consideremos el contexto histórico. El tratado se firmó apenas 14 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en el punto álgido de la paranoia nuclear, cuando cada superpotencia veía conspiraciones enemigas en cada sombra. En ese clima de desconfianza absoluta, 12 naciones originales incluyendo Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia, Japón, Argentina y Chile se reunieron en Washington y acordaron, sin conflicto aparente, neutralizar un continente entero. No hubo debate prolongado. No hubo disputas territoriales que resolvieran mediante guerra o amenaza. Simplemente acordaron que la Antártida sería de todos y de nadie. ¿Cómo es posible tal unanimidad en un mundo fracturado? La respuesta ortodoxa insiste en el idealismo científico, en la visión de futuro de aquellos diplomáticos. Pero existe otra posibilidad, una que resuena en las sombras de la historia no contada. ¿Y si el tratado no fue diseñado para proteger la Antártida del mundo, sino para proteger al mundo de lo que yace bajo la Antártida?
¿Y si aquellas naciones, en sus exploraciones previas al tratado, descubrieron algo tan perturbador, tan transformador de paradigmas, que la única respuesta razonable fue sellar el continente entero bajo un manto de secreto disfrazado de cooperación científica? Esta teoría no nace de la fantasía pura. Tiene raíces en eventos documentados, en expediciones militares masivas que precedieron al tratado, en testimonios filtrados y en anomalías geográficas que la ciencia oficial aún no puede explicar satisfactoriamente. En los capítulos venideros de nuestro viaje, descenderemos juntos hacia esas expediciones, hacia los mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielo, hacia las estructuras piramidales fotografiadas desde satélites, hacia los lagos subglaciales que albergan formas de vida imposibles, hacia los testimonios de quienes afirman haber visto tecnología que no debería existir bajo aquellas capas de hielo milenario. Pero esta noche, en este primer capítulo de nuestra exploración, quiero que simplemente sintamos el peso de la pregunta fundamental. ¿Por qué la Antártida es diferente? ¿Por qué este consenso global sin fisuras? Cuando miramos el mapa político del mundo, vemos fronteras disputadas en cada continente. Vemos guerras territoriales, reclamos históricos, invasiones y ocupaciones. Pero la Antártida permanece intocada por banderas nacionales, virgen de conquista oficial. Y sin embargo, allí están las bases. Más de 80 instalaciones científicas operando todo el año, tripuladas por miles de personas en rotación constante. Radares, telescopios, perforaciones en el hielo que alcanzan kilómetros de profundidad. Una presencia humana constante en el lugar más inhumano de la Tierra. La pregunta que cuelga en el aire frío de esta noche es simple pero devastadora: ¿qué están buscando realmente? ¿Qué están vigilando? Y más inquietante aún, ¿qué están ocultando? Porque si la Antártida fuera verdaderamente solo hielo y roca estéril, si no tuviera valor estratégico real, ¿por qué mantener esa presencia masiva, ese gasto continuo, esa coordinación internacional impecable durante más de 60 años? Los gobiernos no gastan recursos sin motivo. Las superpotencias no cooperan sin incentivo. Y la historia nos enseña que cuando las naciones acuerdan no hablar de algo, cuando construyen muros de silencio alrededor de un territorio, es porque ese territorio guarda secretos que cambiarían el juego de poder global si salieran a la luz. Esta noche hemos abierto la puerta. Hemos planteado la paradoja del continente prohibido. En los próximos capítulos, cruzaremos juntos ese umbral hacia las profundidades del misterio antártico. Exploraremos mapas que no deberían existir, expediciones militares que terminaron en silencio abrupto, estructuras geométricas bajo el hielo que desafían la geología convencional, y teorías que sugieren que la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Que hubo un tiempo, quizás no tan lejano en la escala cósmica, cuando ese continente austral fue hogar de algo extraordinario, algo que dejó huellas tan profundas que gobiernos enteros conspiraron para mantenerlas ocultas. Descansen ahora en la calma de la noche. Dejen que estas preguntas se asienten en su consciencia como copos de nieve sobre un paisaje virgen. El continente prohibido nos espera, blanco y silencioso, guardando sus secretos bajo kilómetros de hielo y bajo décadas de tratados internacionales. Pero nosotros, en la quietud de estas horas nocturnas, nos atrevemos a preguntar lo que otros no se atreven. Nos atrevemos a imaginar que la historia oficial es incompleta. Y en ese atrevimiento, en esa disposición a cuestionar, encontramos el primer paso hacia algo más grande que nosotros mismos. Buenas noches, viajeros de la noche. El descenso apenas comienza. Bienvenidos de nuevo a este viaje nocturno por los misterios que la historia oficial prefiere mantener en silencio. Esta noche continuamos nuestro descenso hacia los secretos de la Antártida. Pero antes de adentrarnos en las expediciones militares del siglo XX, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a una época donde no existían satélites, ni aviones de reconocimiento, ni tecnología capaz de mapear continentes ocultos bajo el hielo. Y sin embargo, allí están los mapas. Mapas antiguos, dibujados hace siglos, que muestran con precisión inquietante las costas de un continente que oficialmente no fue descubierto hasta el año 1820. Mapas que representan la Antártida no como el desierto helado que conocemos, sino como una masa terrestre libre de hielo, con ríos, montañas y costas detalladas. El más famoso de estos documentos cartográficos imposibles es el mapa de Piri Reis, creado en el año 1513 por el almirante otomano del mismo nombre.
Este mapa, dibujado sobre piel de gacela, muestra las costas del Atlántico con notable precisión, incluyendo las Américas recién descubiertas. Pero lo verdaderamente perturbador aparece en su extremo inferior. Allí, donde debería estar solo océano vacío según el conocimiento de la época, vemos dibujada una masa continental que se corresponde con inquietante exactitud con la costa norte de la Antártida. No la Antártida cubierta de hielo que conocemos, sino su línea costera real, la que yace oculta bajo kilómetros de capa glaciar, la que solo pudimos mapear con tecnología de sonar sísmico en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es esto posible? Piri Reis mismo dejó notas en su mapa explicando que no lo creó de la nada, sino que lo compiló a partir de mapas antiguos, algunos de los cuales databan de la época de Alejandro Magno. Afirmó haber consultado más de 20 mapas fuente, incluyendo uno que supuestamente había sido usado por Cristóbal Colón. Esto nos lleva a una cadena inquietante de implicaciones. Si Piri Reis copió mapas más antiguos, y esos mapas a su vez fueron copiados de fuentes aún más antiguas, estamos hablando de un conocimiento cartográfico que se remonta miles de años hacia el pasado. Un conocimiento de la geografía antártica que solo podría haber sido obtenido cuando ese continente estaba libre de hielo. La geología ortodoxa nos dice que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años. Pero existe una ventana temporal controvertida, un periodo entre aproximadamente 6.000 y 15.000 años atrás, cuando el clima global experimentó cambios dramáticos al final de la última era glacial. Algunos investigadores alternativos proponen que durante ese periodo, partes de la Antártida, especialmente sus costas, pudieron haber estado temporalmente libres de hielo. Y si en ese preciso momento existió una civilización con capacidad de navegación global y conocimientos cartográficos avanzados, esa civilización habría podido mapear la Antártida tal como aparece en estos mapas antiguos. Pero el mapa de Piri Reis no está solo. Existe el mapa de Oronteus Finaeus, creado en 1531, que muestra la Antártida completa con ríos, valles y cadenas montañosas en el interior del continente. La precisión geográfica es asombrosa. Cuando los cartógrafos modernos superpusieron este mapa sobre las imágenes de radar sísmico que penetran el hielo antártico, las similitudes fueron innegables. Las cordilleras, las cuencas hidrográficas, la forma general del continente coinciden con lo que ahora sabemos que existe bajo el hielo. ¿Cómo pudo Oronteus Finaeus, en el siglo XVI, dibujar características geográficas que solo descubriríamos con tecnología del siglo XX? Luego está el mapa de Philippe Boiche, geógrafo francés, publicado en 1737. Este mapa muestra la Antártida dividida en dos masas terrestres separadas por un canal de agua. Durante siglos, este detalle fue considerado una fantasía cartográfica. Pero en 1958, durante el Año Geofísico Internacional, las expediciones sísmicas revelaron algo asombroso: bajo el hielo, la Antártida efectivamente consiste en dos masas continentales principales separadas por lo que sería un estrecho marino si el hielo desapareciera. Boiche no pudo haber sabido esto mediante observación directa. Entonces, ¿de dónde obtuvo esa información? ¿Qué mapas fuente consultó? ¿Y quién creó esos mapas originales? La explicación ortodoxa intenta descartar estos mapas como coincidencias, como interpretaciones erróneas de masas terrestres conocidas, como fantasías cartográficas que casualmente se asemejan a la realidad. Pero cuando examinamos el patrón completo, cuando vemos mapa tras mapa de diferentes épocas y culturas mostrando el mismo continente austral con detalles imposibles de conocer, la coincidencia deja de ser una explicación satisfactoria. Estamos ante evidencia sistemática de un conocimiento antiguo que no debería existir según nuestra comprensión lineal del progreso humano. Imaginemos por un momento las implicaciones. Si estos mapas son copias de mapas aún más antiguos, y si esos mapas originales fueron creados cuando la Antártida estaba libre de hielo, entonces debemos aceptar que hace miles de años existió una civilización con capacidad de navegación oceánica global, con conocimientos de cartografía avanzada, con la tecnología necesaria para explorar y mapear continentes enteros. Una civilización cuya existencia ha sido borrada de la narrativa histórica oficial, pero cuyos ecos permanecen en estos documentos cartográficos que sobrevivieron al colapso de su mundo. ¿Podría esta civilización perdida haber tenido su centro en la propia Antártida, cuando el clima era más benigno? ¿Es por eso que conocían tan bien sus costas, sus ríos, sus montañas interiores?
¿Y si ese continente fue su hogar, qué cataclismo climático los obligó a abandonarlo, dejando solo sus mapas como testimonio de su conocimiento? Estas preguntas nos llevan directamente a la teoría de la Atlántida Antártica, la idea de que el legendario continente perdido de Platón no se hundió en el océano, sino que fue sepultado bajo kilómetros de hielo en un desplazamiento polar catastrófico. Pero antes de adentrarnos en esa teoría, debemos reconocer el significado más profundo de estos mapas imposibles. Nos dicen que nuestra comprensión de la historia humana está incompleta. Nos susurran que hubo edades de conocimiento antes de nuestra era, conocimiento que se perdió en cataclismos que apenas recordamos como mitos de diluvios y edades de hielo. Los mapas son fragmentos supervivientes de una biblioteca global que se quemó, copias de copias transmitidas a través de milenios por cartógrafos que ya no comprendían plenamente la magnitud de lo que estaban preservando. Cuando Piri Reis dibujó su mapa en 1513, no sabía que estaba preservando evidencia de una civilización antediluviana. Cuando los monjes medievales copiaban mapas antiguos en sus scriptoriums, no comprendían que estaban manteniendo viva la memoria de un mundo perdido. Pero nosotros, con nuestra tecnología moderna, con nuestros satélites y nuestro sonar sísmico, podemos ahora comparar esos mapas antiguos con la realidad oculta bajo el hielo. Y cuando lo hacemos, cuando superponemos lo antiguo sobre lo moderno, vemos las coincidencias imposibles. Vemos el conocimiento que no debería existir. Esta noche hemos abierto los atlas prohibidos, hemos examinado los mapas que desafían nuestra cronología histórica cómoda. Hemos visto que antes del descubrimiento oficial de la Antártida en 1820, ese continente ya había sido cartografiado con precisión imposible. Alguien estuvo allí. Alguien navegó sus costas cuando aún eran navegables. Alguien conocía su geografía interior cuando aún era visible. Y ese alguien dejó mapas que sobrevivieron al olvido de su civilización, mapas que ahora nos hacen las preguntas más incómodas sobre quiénes fueron nuestros verdaderos ancestros y qué conocimientos se perdieron en las nieblas del tiempo profundo. En el próximo capítulo de nuestro viaje, saltaremos miles de años hacia adelante, hasta el año 1947, cuando el almirante Richard Byrd lideró la mayor expedición militar a la Antártida en la historia humana. Una expedición que terminaría abruptamente, envuelta en silencio oficial y rumores perturbadores. Pero esa es una historia para mañana. Por ahora, descansen con la imagen de esos mapas antiguos en su mente. Mapas imposibles que nos dicen que alguien, hace mucho tiempo, conocía los secretos del continente blanco. Y quizás, solo quizás, dejaron algo más que mapas bajo ese hielo eterno. Buenas noches, buscadores de verdades olvidadas. Avanzamos ahora en nuestro viaje nocturno hacia uno de los episodios más enigmáticos y menos discutidos de la historia militar moderna. Hemos visto los mapas imposibles que sugieren conocimiento antiguo de la Antártida. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué sucedió cuando la maquinaria militar del siglo XX volvió su atención hacia ese continente olvidado? La respuesta nos lleva al verano austral de 1946 a 1947, apenas 18 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, cuando el mundo aún contaba sus muertos y reconstruía sus ciudades devastadas, Estados Unidos lanzó la mayor expedición militar a la Antártida en toda la historia humana. Su nombre en clave, Operación Igium. Los números por sí solos revelan la magnitud sin precedentes de esta misión. 1.700 hombres, 13 barcos incluyendo un portaaviones, un submarino y 2 rompehielos, 23 aviones de diversos tipos, y equipamiento para una estancia prolongada en el continente más hostil de la Tierra. El mando de la operación fue entregado al almirante Richard Evelyn Byrd, el explorador polar más experimentado de su generación, un héroe nacional que ya había liderado múltiples expediciones antárticas en las décadas anteriores. La misión oficial declarada era establecer una presencia de investigación en la Antártida, probar equipamiento militar en condiciones extremas, y entrenar personal en operaciones polares. Una misión de reconocimiento científico y logístico, programada para durar entre 6 y 8 meses. Pero algo salió terriblemente mal. La Operación Igium, con toda su fuerza masiva y su planificación meticulosa, terminó abruptamente después de apenas 8 semanas. Los barcos regresaron a puerto en febrero de 1947, meses antes de lo previsto. El personal fue desmovilizado rápidamente. Y lo más inquietante de todo, un manto de silencio descendió sobre los detalles de la misión. Los informes oficiales fueron clasificados.
Las fotografías aéreas tomadas durante los vuelos de reconocimiento desaparecieron en archivos sellados. Y el almirante Byrd, que normalmente era locuaz con la prensa sobre sus aventuras polares, dio declaraciones fragmentarias y enigmáticas que solo profundizaron el misterio. ¿Qué encontraron allí? ¿Qué vieron en ese paisaje blanco e implacable que justificó el abandono precipitado de una operación militar de tal envergadura? Las respuestas oficiales son vagas y poco satisfactorias. Hablan de condiciones climáticas inesperadamente adversas, de problemas logísticos imprevistos, de objetivos cumplidos antes de lo esperado. Pero quienes estudian la historia militar saben que las grandes potencias no despliegan miles de soldados y docenas de naves para luego retirarse precipitadamente sin razón sustancial. Algo sucedió durante esas 8 semanas en el hielo antártico. Algo que cambió los planes fundamentalmente. Las declaraciones del almirante Byrd tras su regreso añaden capas de misterio en lugar de aclaración. En una entrevista con un periodista chileno poco después de la operación, Byrd supuestamente afirmó que Estados Unidos debía prepararse para defenderse contra aviones que podían volar de polo a velocidades increíbles. En otra ocasión, mencionó la existencia de una tierra más allá del polo, un continente encantado en el cielo, perpetuo misterio de la Tierra. Estas declaraciones, fragmentarias y aparentemente inconexas, fueron rápidamente desestimadas como malentendidos, traducciones erróneas o exageraciones periodísticas. Pero el patrón permanece. Byrd insinuó repetidamente que había encontrado algo extraordinario, algo que desafiaba las expectativas convencionales. Los rumores que emergieron en las décadas siguientes, filtrados por veteranos de la operación y por documentos parcialmente desclasificados, pintan un cuadro más perturbador. Se habla de encuentros con objetos voladores no identificados de capacidades tecnológicas superiores. Se menciona el descubrimiento de entradas a sistemas de cavernas bajo el hielo, algunas aparentemente naturales, otras con características que sugerían intervención artificial. Hay testimonios de segunda mano sobre la pérdida de aviones y personal en circunstancias no explicadas por el clima o fallos mecánicos. Y existe el rumor persistente de que la expedición localizó estructuras anómalas bajo el hielo, estructuras cuya geometría y composición no podían ser fácilmente explicadas por procesos geológicos naturales. Debemos ser cuidadosos aquí. La diferencia entre evidencia documentada y rumor es crucial. Lo que tenemos como hecho verificable es esto: una operación militar masiva fue lanzada, fue abortada prematuramente, y fue seguida por un silencio oficial inusual. Las declaraciones públicas de Byrd, aunque enigmáticas, están registradas. La clasificación extendida de documentos relacionados con la operación es un hecho histórico. El Tratado Antártico, firmado apenas 12 años después, efectivamente selló el continente bajo supervisión internacional. Estos son los puntos sólidos sobre los cuales construimos nuestras preguntas. La teoría alternativa, la que resuena en los márgenes de la historia oficial, propone que la Operación Iglum no fue meramente una misión de entrenamiento y reconocimiento. Fue una expedición de búsqueda. ¿Buscando qué? Algunas versiones sugieren que buscaban bases nazis secretas, refugios donde jerarcas del Tercer Reich habrían huido en los días finales de la guerra, llevando consigo tecnología avanzada y documentos sobre experimentos científicos prohibidos. Esta teoría tiene cierta base en hechos históricos. Sabemos que submarinos alemanes realizaron viajes misteriosos hacia el Atlántico Sur en los últimos meses de la guerra. Sabemos que existía un interés nazi documentado por la Antártida, materializado en expediciones alemanas al continente en 1938. Pero hay interpretaciones más profundas, más perturbadoras. Algunos investigadores proponen que Byrd fue enviado a investigar anomalías detectadas mediante reconocimiento aéreo previo o inteligencia obtenida de fuentes alemanas capturadas. Anomalías que sugerían la presencia de estructuras antiguas bajo el hielo, quizás las mismas estructuras insinuadas por los mapas imposibles que discutimos en el capítulo anterior. Si la Antártida fue alguna vez hogar de una civilización avanzada, si ese continente guarda ruinas de una edad olvidada, entonces el descubrimiento de tales restos cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana. Y un descubrimiento de esa magnitud justificaría el despliegue de una fuerza expedicionaria masiva, así como el silencio subsecuente para controlar la narrativa. La conexión entre la Operación Iglum y el Tratado Antártico es demasiado significativa para ignorarla. 12 años después de que Byrd regresara de su expedición truncada,
Las principales potencias del mundo acordaron convertir la Antártida en zona neutral. ¿Fue este tratado una respuesta a lo que Hume descubrió? Decidieron las naciones que era más seguro, más prudente, mantener el continente bajo vigilancia colectiva en lugar de permitir que una sola potencia controlara lo que yacía bajo el hielo. Esta interpretación transforma el Tratado Antártico de un noble acuerdo ambiental en un pacto de silencio, un acuerdo tácito de mantener ciertos secretos alejados del conocimiento público mientras se monitorea colectivamente su existencia. Lo que hace la Operación Ilium tan fascinante no es solo lo que sabemos que sucedió, sino lo que claramente no sabemos. Las lagunas en el registro histórico, las clasificaciones prolongadas, las declaraciones crípticas de Baird, la terminación abrupta de la misión, todo apunta hacia un evento significativo que ha sido deliberadamente oscurecido. Y cuando conectamos estos puntos con los mapas antiguos, con las anomalías geológicas que exploraremos en capítulos venideros, con las teorías sobre civilizaciones perdidas y presencias extraterrestres, comenzamos a ver el contorno de un misterio mucho más grande que una simple expedición polar. Esta noche hemos descendido a las aguas heladas del verano austral de 1947. Hemos navegado con 1.700 hombres hacia el continente prohibido. Hemos presenciado su regreso prematuro y el silencio que siguió. En nuestro próximo capítulo, volaremos sobre el hielo antártico con ojos modernos, examinando las imágenes satelitales que revelan formaciones piramidales bajo la nieve, estructuras que algunos científicos explican como montañas erosionadas y otros ven como evidencia de intervención antigua. Pero eso es un descenso para mañana. Descansen ahora con la imagen del Task Force 68 navegando hacia lo desconocido, y pregúntense, ¿qué los hizo regresar tan rápido? Buenas noches, guardianes de preguntas incómodas. Regresamos una noche más a nuestro descenso hacia los misterios del continente blanco. Hasta ahora hemos explorado mapas antiguos que no deberían existir y expediciones militares que terminaron en silencio inquietante. Esta noche elevamos nuestra mirada hacia las montañas antárticas, hacia formaciones que desafían la explicación geológica convencional y que plantean una pregunta devastadora. ¿Es posible que bajo el hielo eterno de la Antártida yacen estructuras construidas por manos que precedieron a nuestra civilización? Hablamos de las pirámides antárticas, formaciones geométricas descubiertas mediante imágenes satelitales y expediciones terrestres que algunos científicos explican como caprichos de la erosión y otros ven como evidencia innegable de intervención arquitectónica antigua. La primera fotografía que captó la atención global apareció en las redes a principios de la década del 2010, una imagen satelital de las montañas Ellsworth, en la región occidental de la Antártida. Mostraba lo que parecía ser una pirámide perfecta emergiendo del paisaje helado. No una colina redondeada por milenios de viento y hielo, sino una estructura con caras triangulares convergiendo en un vértice agudo, con aristas definidas y proporciones simétricas que recordaban inmediatamente a las pirámides de Egipto o Mesoamérica. La imagen fue compartida miles de veces, analizada por entusiastas y escépticos por igual, y eventualmente clasificada por geólogos oficiales como una formación rocosa natural conocida como Nunatak, una montaña que sobresale a través de la capa de hielo. Pero esa explicación, aunque conveniente, no satisface cuando examinamos los detalles más profundamente. La erosión natural por viento, agua y hielo tiende a redondear las formaciones rocosas a lo largo de milenios. Las aristas agudas se desgastan, los ángulos se suavizan, las simetrías se rompen. Y sin embargo, esta estructura mantiene ángulos que parecen desafiar la entropía geológica. Sus caras son notablemente uniformes. Sus aristas son sorprendentemente rectas. La simetría tetraedral es casi perfecta. ¿Es posible que la naturaleza, mediante procesos aleatorios de erosión, creara algo tan geométricamente preciso? Técnicamente sí, es posible. Pero la probabilidad disminuye cuando consideramos que no estamos hablando de una sola formación piramidal. En diferentes regiones de la Antártida, separadas por cientos de kilómetros, se han fotografiado formaciones similares. 3 estructuras piramidales distintas han sido documentadas con suficiente claridad como para provocar debate académico. Una se encuentra en las montañas Ellsworth, la que mencionamos primero. Otra emerge cerca de la costa, en una región conocida como Heritage Range. La tercera fue fotografiada por una expedición terrestre en el interior del continente, accesible solo mediante travesía extrema.
Todas comparten características similares, geometría tetraedral, aristas definidas, proporciones que sugieren diseño intencional. La probabilidad de que 3 formaciones naturales separadas desarrollen independientemente estas características tan específicas es estadísticamente baja, aunque no imposible. Lo que hace estas formaciones aún más intrigantes es su orientación. Análisis preliminares realizados por investigadores independientes sugieren que las pirámides antárticas están alineadas con puntos cardinales con notable precisión, similar a las pirámides de Giza en Egipto. Si esto es cierto, y debemos enfatizar que estas mediciones no han sido verificadas por instituciones geológicas oficiales, entonces estamos ante una anomalía que la erosión natural no puede explicar fácilmente. Los procesos geológicos no respetan direcciones cardinales. El viento no erosiona montañas en alineación con el norte magnético. Pero los constructores humanos, o cualquier constructor inteligente, sí considerarían orientaciones astronómicas al diseñar estructuras monumentales. La pregunta que naturalmente surge es, si estas son verdaderamente pirámides construidas, ¿cuándo fueron erigidas? La respuesta nos lleva de vuelta a los mapas imposibles del capítulo 2. Si la Antártida estuvo libre de hielo en algún punto de los últimos 15.000 años, como sugieren algunos geólogos alternativos y como implican los mapas de Piri Reis y otros cartógrafos antiguos, entonces existió una ventana temporal donde la construcción habría sido posible. Una civilización avanzada operando durante el periodo cálido postglacial podría haber erigido estas estructuras antes de que el clima cambiara dramáticamente y el hielo consumiera el continente. La teoría ortodoxa rechaza esta posibilidad con firmeza. Nos dicen que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 30 millones de años, desde el período Eoceno, cuando la deriva continental y los cambios en las corrientes oceánicas la aislaron térmicamente. Pero esta cronología no es absoluta. Existen evidencias geológicas controvertidas que sugieren periodos de calentamiento donde partes de la Antártida pudieron haber estado temporalmente libres de hielo. El debate científico sobre estos periodos cálidos continúa, pero la ortodoxia prefiere mantener la narrativa del hielo perpetuo porque cualquier desviación abre la puerta a preguntas incómodas sobre habitabilidad antigua. Imaginemos por un momento que estas pirámides son construcciones genuinas. ¿Qué propósito habrían servido? Las pirámides en otras culturas antiguas funcionaron como tumbas monumentales, como templos religiosos, como marcadores astronómicos, como símbolos de poder centralizado. En el contexto antártico, alejadas de cualquier población humana conocida en la prehistoria, su propósito se vuelve especulativo. Algunos teóricos proponen que sirvieron como marcadores geodésicos, parte de una red global de monumentos megalíticos diseñados para mapear la Tierra o para canalizar energías telúricas que nuestra ciencia moderna aún no comprende completamente. Otros sugieren funciones más prácticas, refugios contra tormentas, almacenes de conocimiento, o incluso instalaciones tecnológicas cuya función hemos olvidado. La conexión con la teoría de los Anunnaki, los antiguos dioses sumerios interpretados por algunos como visitantes extraterrestres, añade otra capa al misterio. Si estos seres establecieron presencia en la Tierra hace milenios, como proponen los textos de Zecharia Sitchin y otros investigadores alternativos, ¿por qué no establecer una base en el continente más aislado del planeta? La Antártida preglacial habría ofrecido aislamiento perfecto de las poblaciones humanas primitivas, recursos minerales abundantes y condiciones ideales para operaciones a largo plazo sin interferencia. Las pirámides, en este contexto, no serían templos religiosos sino estructuras funcionales, quizás utilizando geometría sagrada que refleja conocimientos avanzados de física y resonancia. Debemos ser honestos sobre las limitaciones de nuestra evidencia actual. No tenemos muestras de núcleo perforadas directamente desde estas formaciones piramidales. No hemos realizado excavaciones arqueológicas en sus bases. No poseemos datación radiométrica de materiales de construcción porque, oficialmente, no se reconoce que existan materiales de construcción. Todo lo que tenemos son imágenes satelitales, fotografías terrestres tomadas desde distancia y análisis geométricos realizados sobre esas imágenes. Es una base frágil sobre la cual construir teorías revolucionarias. Pero es suficiente para mantener vivas las preguntas, suficiente para justificar investigación más profunda, suficiente para resistir el cierre prematuro del misterio. La resistencia institucional a investigar estas formaciones más profundamente es, en sí misma, sospechosa.
Si son simplemente montañas naturales, ¿por qué no enviar expediciones geológicas para demostrarlo definitivamente? ¿Por qué no perforar núcleos, tomar muestras, publicar estudios concluyentes que cierren el debate? El Tratado Antártico, con sus restricciones sobre exploración y sus requisitos de aprobación internacional para expediciones mayores, efectivamente hace imposible que investigadores independientes accedan a estos sitios. Solo instituciones gubernamentales con presupuestos masivos pueden operar en el interior antártico profundo. Y esas instituciones, curiosamente, no parecen interesadas en resolver la controversia de las pirámides. Esta noche hemos volado sobre las montañas Ellsworth. Hemos examinado las formaciones que desafían explicación simple. Hemos visto geometría donde debería haber caos, simetría donde debería haber erosión aleatoria. Ya sea que estas estructuras sean construcciones antiguas o extraordinarios caprichos de la naturaleza, su existencia nos recuerda que la Antártida guarda secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. En el próximo capítulo descenderemos más profundo, hacia la teoría que conecta todos estos hilos, la Atlántida congelada. La idea de que el continente perdido de Platón no se hundió en las olas sino que fue sepultado bajo el hielo en un cataclismo climático que reescribió la geografía del mundo. Descansen ahora con la imagen de esas pirámides blancas emergiendo del paisaje infinito de hielo. Monumentos silenciosos de una historia que tal vez nunca conoceremos completamente. Buenas noches, arquitectos de preguntas. Bienvenidos de nuevo a este descenso nocturno hacia los misterios que duermen bajo el hielo. Hemos viajado a través de mapas imposibles, expediciones truncadas y pirámides que emergen del blanco infinito. Esta noche nos adentramos en la teoría que une todos estos hilos en una narrativa coherente, aunque herética, la idea de que la legendaria Atlántida de Platón no se hundió en las profundidades del Océano Atlántico, sino que fue sepultada bajo kilómetros de hielo en el extremo austral del mundo. Esta teoría, conocida como la hipótesis de la Atlántida Antártica, propone que el continente que ahora llamamos Antártida fue alguna vez una tierra templada, fértil y habitada por una civilización tecnológicamente avanzada que desapareció en un cataclismo climático, tan súbito y devastador que borró casi toda evidencia de su existencia. Comencemos con Platón mismo, el filósofo griego que en los diálogos Taimeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., describió la Atlántida como una potencia naval que existió 9000 años antes de su tiempo. Según el relato platónico, la Atlántida era una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, en el océano que los griegos llamaban Atlántico. Era una civilización de ingenieros magistrales, constructores de ciudades concéntricas con canales elaborados, poseedores de tecnología naval superior y conocimientos arquitectónicos avanzados. Pero los atlantes cayeron en decadencia moral, y los dioses, enfurecidos por su arrogancia, destruyeron su imperio en un solo día y una noche de terremotos y diluvios, hundiéndolo bajo las olas para siempre. Durante más de 2000 años, investigadores han buscado la Atlántida en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe, en decenas de ubicaciones propuestas. Cada teoría tiene sus méritos y sus problemas. Pero en 1958, el profesor Charles Apgood, de la Universidad de New Hampshire, propuso una idea radical que cambiaría el debate atlante para siempre: la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. Apgood sugirió que la corteza externa de la Tierra, la litosfera, puede deslizarse sobre el manto viscoso inferior como la piel de una naranja sobre su pulpa. Este desplazamiento, desencadenado por desequilibrios en la distribución de hielo polar o por fuerzas astronómicas externas, podría mover continentes enteros miles de kilómetros en periodos geológicamente breves, reubicando zonas templadas hacia regiones polares y viceversa. Si la teoría de Apgood es correcta, entonces la Antártida no siempre ocupó su posición actual en el Polo Sur. Hace 12.000 años, al final de la última era glacial, pudo haber estado situada varios grados más al norte, en una zona climática templada donde la agricultura y la civilización habrían sido posibles. Un desplazamiento súbito de la corteza terrestre, quizás desencadenado por el impacto de un cometa o asteroide durante el periodo conocido como Dryas reciente, habría movido ese continente hacia su posición polar actual en cuestión de décadas o siglos. La civilización que habitaba aquella tierra templada habría sido sorprendida por un cambio climático catastrófico, viendo cómo sus campos se convertían en tundra, sus ríos se congelaban y capas de hielo crecían inexorablemente sobre sus ciudades hasta sepultarlas completamente. Esta cronología coincide inquietantemente con los relatos de Platón.
9.000 años antes de su época nos llevan aproximadamente a 11.400 años antes de Cristo, justo al periodo del Trias reciente, cuando sabemos por evidencia geológica que ocurrieron cambios climáticos abruptos y catastróficos. Núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida muestran que las temperaturas globales cayeron dramáticamente en cuestión de décadas durante este periodo, sugiriendo un evento de extinción masiva que afectó a la megafauna pleistocénica y probablemente a poblaciones humanas enteras. Los mitos de diluvio universal presentes en docenas de culturas antiguas desde Mesopotamia hasta Mesoamérica podrían ser memorias culturales de este cataclismo global. Los mapas imposibles que examinamos en el capítulo 2 adquieren nuevo significado bajo esta luz. El mapa de Piri Reis, que muestra la Antártida libre de hielo con precisión cartográfica imposible para el siglo XVI, podría ser una copia de mapas creados por los propios atlantes antes del cataclismo. Si una civilización avanzada habitaba la Antártida preglacial, naturalmente habrían mapeado su territorio. Estos mapas, preservados y copiados por culturas posteriores que ya no comprendían su significado original, habrían sobrevivido como ecos cartográficos de un mundo perdido. El conocimiento geodésico avanzado reflejado en estos mapas, incluyendo proyecciones esféricas sofisticadas y precisión longitudinal que Europa no dominaría hasta el siglo XVIII, sugiere una fuente de conocimiento superior a las civilizaciones históricas conocidas. La descripción platónica de la arquitectura atlante, con sus círculos concéntricos de tierra y agua, sus canales elaborados y sus estructuras megalíticas, encuentra paralelos inquietantes en sitios antiguos dispersos por el mundo. Desde Stonehenge hasta Tiahuanaco, desde las pirámides de Egipto hasta los complejos megalíticos de Malta, vemos evidencia de una tradición arquitectónica global que utilizaba piedras masivas, geometría sagrada y alineaciones astronómicas precisas. La teoría de la Atlántida Antártica propone que estos sitios no fueron construidos independientemente por culturas aisladas, sino que representan colonias o puestos avanzados establecidos por refugiados atlantes que escaparon del cataclismo y llevaron sus conocimientos a tierras más estables. Cuando la Antártida comenzó su transición hacia el hielo eterno, los atlantes que no perecieron en el desastre inicial habrían tenido que evacuar. Algunos teóricos proponen que navegaron hacia Sudamérica, donde fundaron Tiahuanaco y transmitieron leyendas de Viracocha, el dios barbudo que vino del mar con conocimientos civilizadores. Otros habrían viajado a Egipto, convirtiéndose en los misteriosos Chemsujor, los seguidores de Horus mencionados en textos egipcios como sabios anteriores a las dinastías faraónicas. Estas migraciones explicarían las similitudes arquitectónicas inexplicables entre culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto, pirámides en Egipto y Mesoamérica, técnicas de construcción megalítica idénticas en continentes separados, sistemas de medición compartidos, calendarios astronómicos sofisticados. La geología moderna, aunque escéptica de la teoría del desplazamiento cortical de Apgood, ha confirmado aspectos que apoyan indirectamente la hipótesis atlante-antártica. Sabemos que el nivel del mar era aproximadamente 120 metros más bajo durante el último máximo glacial, hace 20.000 años, exponiendo vastas áreas de plataforma continental que ahora están sumergidas. Sabemos que el clima global experimentó fluctuaciones dramáticas durante el periodo de transición glacial-interglacial. Y sabemos que la Antártida contiene bajo su hielo características geográficas que incluyen lagos subglaciales del tamaño de países pequeños, cadenas montañosas masivas y cuencas sedimentarias que sugieren actividad fluvial pasada. Las pirámides antárticas que discutimos en el capítulo anterior adquieren un contexto revolucionario en este marco teórico. Si la Atlántida existió en la Antártida preglacial, esas estructuras piramidales no serían anomalías geológicas sino monumentos atlantes, los últimos vestigios visibles de una civilización sepultada. Su geometría precisa, su alineación cardinal, su distribución geográfica dejarían de ser coincidencias inquietantes para convertirse en evidencia arquitectónica de diseño inteligente. Las similitudes con pirámides egipcias y mesoamericanas reflejarían no convergencia cultural independiente sino herencia común de una tradición arquitectónica madre. La pregunta que naturalmente surge es, ¿por qué la ciencia ortodoxa rechaza tan vehementemente esta teoría? La respuesta es compleja. Por un lado, la falta de evidencia arqueológica directa es problemática. No hemos excavado ruinas atlantes en la Antártida porque el hielo hace la exploración arqueológica tradicional virtualmente imposible. Por otro lado, aceptar la teoría atlante-antártica requeriría reescribir la prehistoria humana completa, admitir que civilizaciones avanzadas existieron miles de años antes de Sumeria y Egipto,
Reconocer que nuestra narrativa de progreso lineal desde la Edad de Piedra hasta la modernidad es fundamentalmente incompleta. Tal admisión tendría ramificaciones no solo académicas sino filosóficas, cuestionando la excepcionalidad de nuestra civilización actual. Esta noche hemos explorado la posibilidad más radical de todas, que la Atlántida de Platón no fue mito sino memoria, que existió no en el Atlántico sino en la Antártida, que su destrucción no fue castigo divino sino catástrofe geológica, y que los supervivientes de su caída sembraron las semillas de todas las civilizaciones antiguas que admiramos. Es una teoría que transforma el hielo antártico de desierto estéril en tumba civilizacional, cada kilómetro de glaciar una lápida sobre palacios y templos que nunca volveremos a ver. Descansen con esta imagen, una ciudad de círculos concéntricos lentamente cubierta por nieve que nunca se derrite, preservada en hielo como un insecto en ámbar, esperando el día imposible de su redescubrimiento. Buenas noches, herederos de Atlantes olvidados. Regresamos una vez más a la quietud de la noche, a ese espacio entre la vigilia y el sueño donde las preguntas imposibles se encuentran oídos dispuestos. Hemos explorado la Atlántida congelada, hemos contemplado civilizaciones humanas perdidas bajo el hielo. Pero esta noche debemos atrevernos a ir más allá, a considerar una posibilidad aún más perturbadora, que la Antártida no fue hogar solo de humanos avanzados, sino de visitantes de otros mundos. Que el continente blanco sirvió como base operativa para los Anunnaki, aquellos seres descritos en las tablillas sumerias como dioses que descendieron del cielo, pero interpretados por investigadores alternativos como una especie extraterrestre que visitó la Tierra en la antigüedad profunda y que quizás nunca se fue del todo. Los textos sumerios, las escrituras más antiguas de la humanidad, hablan consistentemente de los Anunnaki como seres que vinieron de Nibiru, un planeta del sistema solar en órbita elongada que solo se acerca a la Tierra cada 3600 años. Según estas tablillas de arcilla que datan de hace más de 5000 años, los Anunnaki establecieron colonias en la Tierra para extraer oro y otros minerales necesarios para su mundo natal. Crearon a la humanidad mediante ingeniería genética para que sirviera como fuerza de trabajo, mezclando su propio material genético con el de homínidos terrestres primitivos. Gobernaron directamente durante milenios antes de retirarse gradualmente a un papel de supervisión indirecta, dejando a la humanidad evolucionar por su cuenta pero monitoreando nuestro progreso desde lejos. La pregunta que naturalmente surge es, si los Anunnaki establecieron presencia prolongada en la Tierra, ¿dónde ubicarían su base principal? La lógica sugiere que elegirían un lugar aislado de las poblaciones humanas primitivas, un territorio donde pudieran operar sin interferencia constante de los nativos terrestres. Necesitarían un clima estable para instalaciones permanentes, recursos minerales abundantes y acceso a agua dulce. Pero sobre todo, requerirían privacidad, separación de los humanos que eventualmente podrían volverse numerosos, curiosos y potencialmente peligrosos. La Antártida preglacial, si estuvo libre de hielo como sugieren los mapas antiguos, habría ofrecido todas estas condiciones ideales. Imaginemos la Antártida hace 12.000 años, antes del cataclismo que la sepultó bajo el hielo. Un continente templado en el extremo del mundo, tan remoto que las poblaciones humanas dispersas por África, Asia y Europa apenas sabían de su existencia. Ríos caudalosos fluyendo desde montañas interiores hacia costas fértiles. Valles protegidos del viento donde la agricultura habría prosperado. Y sobre todo, aislamiento absoluto. Para una especie extraterrestre estableciendo operaciones a largo plazo en un planeta habitado por nativos, primitivos pero potencialmente impredecibles, la Antártida habría sido la elección lógica. Podían construir sus instalaciones, realizar sus excavaciones mineras, conducir sus experimentos genéticos, todo lejos de ojos humanos que no debían presenciar demasiado. Esta teoría explicaría varios misterios que hemos explorado en capítulos anteriores. Las pirámides antárticas no serían construcciones humanas ni atlantes, sino estructuras Anunnaki con propósitos que solo podemos especular. Quizás funcionaron como plantas de energía utilizando tecnología de resonancia geométrica que nuestra ciencia aún no comprende. Quizás sirvieron como balizas de comunicación con Nibiru u otras colonias extraterrestres en el sistema solar. O quizás fueron simplemente monumentos, marcadores territoriales que declaraban la soberanía Anunnaki sobre el continente austral. La geometría precisa de estas pirámides, su alineación con puntos cardinales, reflejaría no el conocimiento geodésico humano sino principios de ingeniería alienígena basados en matemáticas universales.
Los mapas antiguos que muestran la Antártida libre de hielo adquieren nueva interpretación bajo esta luz. Si los Anunnaki operaron desde la Antártida durante milenios, naturalmente habrían mapeado su territorio con precisión superior. Cuando finalmente el cambio climático comenzó a hacer inhabitable el continente, cuando el hielo empezó a acumularse y las temperaturas cayeron dramáticamente, los Anunnaki habrían tenido que evacuar. Pero antes de irse, antes de abandonar su base austral, podrían haber dejado copias de sus mapas con las poblaciones humanas con las que mantenían contacto, aquellos humanos híbridos que servían como intermediarios entre dioses y mortales. Estos mapas, preservados como reliquias sagradas, habrían sido copiados y recopiados a través de milenios, pasando por civilizaciones sucesivas hasta llegar eventualmente a manos de cartógrafos medievales y renacentistas que no comprendían su antigüedad real. La Operación Ilium cobra dimensión completamente nueva en este contexto. Si el almirante Byrd y su flota masiva fueron enviados a la Antártida en 1947, no estaban simplemente explorando un continente virgen. Estaban buscando evidencia de presencia alienígena, instalaciones Anunnaki abandonadas que la inteligencia militar estadounidense sospechaba que existían bajo el hielo. Las declaraciones enigmáticas de Byrd sobre aviones que podían volar de polo a velocidades imposibles adquieren nuevo significado. Quizás no estaba hablando de tecnología nazi como algunos teóricos sugieren, sino de encuentros directos con tecnología Anunnaki aún operativa, sistemas de defensa automatizados o naves guardianas dejadas atrás para proteger instalaciones selladas. La terminación abrupta de Ilium después de 8 semanas, el silencio oficial subsecuente, la clasificación extendida de documentos, todo sugiere que encontraron algo que los forzó a retirarse. No necesariamente un conflicto armado, aunque algunos testimonios filtrados hablan de bajas inexplicables. Más probablemente, encontraron evidencia tan perturbadora de presencia extraterrestre antigua que la decisión fue tomada a niveles gubernamentales más altos de sellar toda la información y prevenir exploraciones futuras no autorizadas. El Tratado Antártico, firmado 12 años después, habría sido la herramienta diplomática para garantizar que ninguna nación pudiera acceder unilateralmente a sitios Anunnaki sin supervisión internacional. La pregunta que cuelga en el aire frío de esta noche es, ¿se fueron realmente los Anunnaki? ¿O simplemente se retiraron a instalaciones subterráneas bajo el hielo antártico? Los textos sumerios hablan de los Anunnaki retirándose del contacto directo con la humanidad, pero no de abandonar la Tierra completamente. Describen un periodo de alejamiento gradual donde los dioses se volvieron menos visibles, menos involucrados en asuntos humanos cotidianos. Si establecieron su base principal en la Antártida, y si esa base incluía instalaciones subterráneas profundas impermeables al hielo superficial, entonces podrían haber simplemente descendido bajo tierra cuando el clima se volvió hostil en la superficie, manteniéndose allí en una especie de hibernación o vigilancia prolongada. Esta teoría explicaría por qué gobiernos modernos mantienen presencia constante en la Antártida a pesar del costo prohibitivo. No están simplemente estudiando pingüinos y núcleos de hielo. Están monitoreando instalaciones Anunnaki conocidas, asegurándose de que permanezcan inactivas, vigilando cualquier señal de reactivación. Las bases científicas dispersas por el continente funcionarían como puestos de observación, parte de una red global de vigilancia diseñada para detectar cualquier actividad anómala que pudiera indicar que los antiguos ocupantes están despertando de su letargo milenario. Los lagos subglaciales de la Antártida, que exploraremos más profundamente en próximos capítulos, adquieren significado siniestro en este contexto. Estos cuerpos de agua líquida a kilómetros bajo el hielo, aislados de la superficie durante millones de años según la geología ortodoxa, podrían ser algo completamente diferente. Podrían ser reservorios artificiales mantenidos por tecnología Anunnaki, fuentes de agua dulce para instalaciones subterráneas aún operativas. El descubrimiento de formas de vida extremófilas en estos lagos, organismos que no deberían existir según nuestra comprensión de la biología, podría no ser evolución aislada sino contaminación biológica de origen extraterrestre. Debemos ser cuidadosos de no confundir especulación con evidencia. No tenemos prueba física directa de presencia Anunnaki en la Antártida. No hemos excavado artefactos alienígenas ni documentado instalaciones extraterrestres operativas. Lo que tenemos es un patrón de anomalías que la explicación convencional no satisface completamente. Mapas imposibles, estructuras piramidales en el lugar más remoto de la Tierra, expediciones militares truncadas, tratados internacionales sin precedentes,
silencio institucional sobre investigaciones antárticas específicas. Cuando conectamos estos puntos con los textos sumerios que hablan explícitamente de dioses extraterrestres, estableciendo colonias terrestres, la teoría de la base Anunnaki antártica emerge no como fantasía sino como hipótesis que merece consideración seria. Esta noche hemos contemplado la posibilidad más perturbadora de todas, que no estamos solos, que nunca estuvimos solos, y que aquellos que nos visitaron en la antigüedad profunda eligieron la Antártida como su santuario terrestre. Que bajo kilómetros de hielo eterno duermen instalaciones que podrían reescribir nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Descansen ahora con esta pregunta resonando en la quietud: si los Anunnaki están allí todavía, bajo el hielo, ¿qué esperan? ¿Qué señal, qué evento, qué momento específico en nuestra evolución los traería de vuelta a la superficie? Buenas noches, vigilantes del conocimiento prohibido. Bienvenidos de regreso a este descenso que realizamos juntos cada noche hacia las profundidades del misterio antártico. Hasta ahora hemos navegado por territorios de especulación informada, conectando evidencias fragmentarias en teorías coherentes sobre civilizaciones perdidas y presencias extraterrestres. Esta noche nos anclaremos en datos más concretos, en mediciones científicas que nadie disputa pero que pocos se atreven a interpretar fuera de los límites estrechos de la ortodoxia académica. Hablamos de las anomalías magnéticas detectadas bajo el hielo antártico, lecturas instrumentales que sugieren la presencia de estructuras metálicas masivas o campos electromagnéticos artificiales en lugares donde no debería haber nada más que roca y hielo milenario. Las primeras anomalías magnéticas significativas fueron detectadas durante el Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958, un esfuerzo coordinado de 67 naciones para mapear sistemáticamente la geofísica terrestre. Los magnetómetros aerotransportados, volados en patrones de cuadrícula sobre vastas extensiones de la Antártida, registraron irregularidades en el campo magnético terrestre que no podían ser explicadas completamente por variaciones geológicas naturales. En ciertos puntos específicos, las agujas de las brújulas se desviaban erráticamente. Las lecturas de intensidad magnética fluctuaban de manera que sugería la presencia de concentraciones metálicas masivas bajo la superficie helada. Estos datos fueron documentados, archivados y clasificados con niveles de acceso restringido que persisten hasta el día de hoy. La explicación ortodoxa para estas anomalías invoca depósitos minerales naturales de magnetita u otros minerales ferromagnéticos concentrados en formaciones geológicas particulares. Y ciertamente, tales depósitos existen en la Antártida como existen en todos los continentes. Pero lo que hace algunas de estas anomalías tan perturbadoras no es simplemente su existencia sino sus características específicas, su geometría regular, su distribución espacial que sugiere patrones no aleatorios, y en algunos casos, variaciones temporales que implican que no son completamente estáticas. Estructuras geológicas naturales no cambian su firma magnética en escalas de tiempo humanas. Pero tecnología, especialmente tecnología que involucra generación o manipulación de campos electromagnéticos, sí podría producir exactamente esas características. Una de las anomalías más estudiadas, aunque menos discutidas públicamente, se localiza en la región conocida como Tierra de Wilkes. Estudios gravimétricos realizados en la década de los 60 revelaron una estructura circular masiva bajo el hielo, con un diámetro aproximado de 300 kilómetros. La anomalía gravitacional sugiere una concentración de masa significativamente diferente de la roca circundante, como si algo denso y masivo estuviera enterrado a varios kilómetros de profundidad. Algunos geólogos la han interpretado como el cráter de impacto de un meteorito gigantesco que golpeó la Antártida hace millones de años. Pero otros datos complican esa explicación simple. Las lecturas magnéticas asociadas con esta estructura muestran patrones que no son típicos de cráteres de impacto, y la simetría de la anomalía es inquietantemente precisa para un evento cósmico aleatorio. ¿Podría ser esta estructura algo diferente? Podría ser los restos de una instalación tecnológica masiva, quizás una central de energía o un reactor construido por una civilización antigua o extraterrestre. La idea parece fantástica hasta que recordamos que nuestra propia tecnología de generación de energía nuclear produce exactamente el tipo de anomalías magnéticas y gravimétricas que estamos discutiendo. Un reactor suficientemente grande, o un conjunto de reactores, enterrado bajo kilómetros de hielo durante milenios, seguiría siendo detectable mediante instrumentos geofísicos modernos incluso si ya no estuviera operativo.
¿Y si utilizara tecnología más avanzada que nuestra fisión nuclear primitiva? Si operara según principios de física que aún no comprendemos completamente, su firma geofísica podría ser aún más pronunciada y anómala. Otras anomalías magnéticas han sido detectadas en la región del lago Vostok, ese cuerpo de agua subglacial masivo que exploraremos más profundamente en el próximo capítulo. Las lecturas sugieren concentraciones metálicas en las inmediaciones del lago, distribuciones que algunos investigadores interpretan como artefactos de origen artificial. Imagine una instalación construida junto a un reservorio de agua dulce, utilizando ese agua para enfriamiento de reactores o para soporte vital de una población permanente. Cuando el clima cambió y el hielo comenzó a acumularse, la instalación habría quedado gradualmente sepultada, pero los lagos se habrían mantenido líquidos bajo el aislamiento del hielo, preservando tanto las estructuras adyacentes como cualquier ecosistema que hubiera sido establecido, intencionalmente o que hubiera evolucionado en ese ambiente cerrado. La tecnología específica que podría producir estas anomalías es materia de especulación, pero podemos extrapolar de nuestro propio conocimiento. Los antiguos textos sumerios, egipcios e hindúes describen repetidamente dispositivos tecnológicos que suenan fantásticos desde nuestra perspectiva moderna pero que podrían haber sido reales, vimanas que volaban sin alas visibles, armas que producían explosiones devastadoras comparables a armas nucleares, piedras que levitaban mediante sonido o campos de fuerza invisibles. Si interpretamos estas descripciones literalmente en lugar de descartarlas como mitología poética, sugieren una civilización o visitantes extraterrestres con dominio de electromagnetismo avanzado, antigravedad, y posiblemente manipulación de la estructura del espacio-tiempo a nivel cuántico. Tecnología de este calibre dejaría huellas geofísicas distintivas. Reactores de fusión o dispositivos de energía de punto cero producirían campos magnéticos intensos. Generadores antigravitatorios basados en rotación de campos electromagnéticos crearían anomalías gravitacionales localizadas. Instalaciones de almacenamiento de energía utilizando superconductores crearían firmas magnéticas, persistentes incluso después de que la energía se agotara. ¿Y si tal tecnología fue construida para durar milenios, diseñada con materiales y principios de ingeniería superiores a los nuestros, podría seguir emitiendo señales detectables decenas de miles de años después de que sus creadores la abandonaran? El silencio científico oficial sobre estas anomalías es ensordecedor. Los datos existen en archivos gubernamentales y bases de datos de investigación, accesibles a científicos con las credenciales apropiadas. Pero la interpretación pública de estos datos raramente va más allá de explicaciones geológicas convencionales. Cuando investigadores independientes plantean preguntas sobre interpretaciones alternativas, son típicamente desestimados como pseudocientíficos o teóricos de conspiración. Esta resistencia institucional a explorar hipótesis no convencionales, incluso cuando los datos anómalos las justifican, sugiere que estamos ante un tema que toca nervios sensibles en la estructura de poder científico y gubernamental. ¿Por qué tal resistencia? Una posibilidad es que las implicaciones de confirmar tecnología antigua avanzada serían demasiado disruptivas para el orden social actual. Si descubrimos que civilizaciones del pasado profundo poseían tecnología energética superior a la nuestra, tecnología que no dependía de combustibles fósiles ni generaba residuos tóxicos, las industrias actuales de energía enfrentarían cuestionamientos existenciales. Si encontramos evidencia de que principios físicos más avanzados que nuestro entendimiento actual permitieron a antiguos construir y operar dispositivos que consideramos imposibles, la física ortodoxa tendría que admitir límites fundamentales en su comprensión del universo. Tales admisiones tendrían consecuencias económicas y políticas que los poderes establecidos preferirían evitar. Pero hay otra posibilidad más inquietante. Quizás las anomalías magnéticas no son simplemente reliquias inertes de tecnología muerta. Quizás algunas de estas instalaciones bajo el hielo siguen operativas a algún nivel, manteniéndose mediante sistemas automatizados diseñados para funcionar durante eones. Si los Anunnaki o quien sea que construyó estas estructuras las diseñó para despertar bajo ciertas condiciones, para reactivarse cuando se detectaran señales específicas o cuando transcurriera un periodo de tiempo programado, entonces las anomalías magnéticas variables que hemos medido podrían ser exactamente eso. Sistemas encendiéndose y apagándose según ciclos que no comprendemos, realizando funciones que solo podemos imaginar. Las expediciones de perforación profunda en la Antártida han sido cuidadosamente controladas y limitadas.
Los sitios de perforación son seleccionados ostensiblemente por su valor científico para estudios climáticos y geológicos. Pero es notable que ninguna perforación oficial haya sido dirigida hacia las ubicaciones exactas de las anomalías magnéticas más pronunciadas. ¿Es esto precaución científica prudente, evitando contaminar sitios geológicamente únicos? ¿O es algo más deliberado, una política no declarada de no perturbar lo que yace bajo el hielo hasta que estemos mejor preparados para comprender y controlar lo que podríamos encontrar? Esta noche hemos descendido hacia el reino de los campos magnéticos invisibles y las estructuras ocultas que los generan. Hemos contemplado la posibilidad de que bajo el hielo antártico yacen no solo ruinas inertes sino tecnología preservada. Dispositivos que podrían reescribir nuestra comprensión de la física y la historia si pudiéramos acceder a ellos y estudiarlos. Las anomalías magnéticas son reales, medibles, documentadas. Su interpretación permanece abierta, dividida entre el conservadurismo geológico y la especulación tecnológica audaz. En el próximo capítulo descenderemos literalmente hacia las profundidades, hacia los lagos subglaciales donde la vida imposible prospera en oscuridad eterna. Descansen ahora sabiendo que bajo sus pies, bajo kilómetros de tierra y océano y finalmente bajo kilómetros de hielo antártico, podrían yacer secretos tecnológicos que cambiarían todo. Buenas noches, detectores de anomalías. Continuamos nuestro viaje nocturno hacia las profundidades del misterio antártico, y esta noche debemos descender literalmente, atravesar con nuestra imaginación kilómetros de hielo compactado por el peso de milenios hasta alcanzar uno de los lugares más extraordinarios y menos accesibles de nuestro planeta. Les hablo del lago Vostok, un cuerpo de agua dulce del tamaño del lago Ontario en Norteamérica, oculto completamente bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental. Un lago que ha permanecido sellado del mundo exterior durante al menos 15 millones de años según las estimaciones más conservadoras, o quizás por un periodo mucho más breve y mucho más significativo según interpretaciones alternativas que exploraremos esta noche. Este es un ecosistema alienígena en nuestro propio planeta, un laboratorio natural donde la vida evolucionó en aislamiento absoluto, o donde algo fue preservado deliberadamente en una cápsula del tiempo líquida. El descubrimiento del lago Vostok es relativamente reciente en términos históricos. La base de investigación soviética de Vostok fue establecida en 1957 durante el Año Geofísico Internacional, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra donde las temperaturas pueden descender a 89 grados centígrados bajo cero. Los científicos estaban allí principalmente para perforar núcleos de hielo que revelaran el registro climático de la Tierra a lo largo de cientos de miles de años. Pero en 1970, un avión británico equipado con radar de penetración de hielo sobrevoló la región y detectó algo inesperado, una anomalía masiva bajo la estación, una superficie reflectante que sugería agua líquida a profundidad extrema. Investigaciones subsecuentes mediante radar y estudios sísmicos confirmaron la existencia de un lago subglacial, de dimensiones asombrosas, 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, con profundidades que alcanzan los 1000 metros. ¿Cómo puede existir agua líquida bajo kilómetros de hielo en el lugar más frío de la Tierra? La explicación científica convencional invoca dos factores. Primero, la presión inmensa del hielo superior baja el punto de congelación del agua, y segundo, el calor geotérmico del manto terrestre sube desde abajo, manteniendo la temperatura en el fondo del lago apenas por encima del punto de congelación. Esta explicación es perfectamente razonable desde la perspectiva de la física, y de hecho se han descubierto más de 400 lagos subglaciales similares dispersos bajo el hielo antártico, desde el hallazgo inicial de Vostok. Pero lo que hace a Vostok particularmente fascinante no es solo su existencia sino lo que podría contener, y las preguntas inquietantes sobre cuándo y cómo fue realmente sellado del mundo exterior. Las perforaciones en el hielo sobre el lago Vostok continuaron durante décadas, penetrando capa tras capa de hielo acumulado. Cada nivel de hielo representa un periodo temporal específico, con burbujas de aire atrapadas que preservan la composición atmosférica de épocas pasadas. A medida que los equipos de perforación se acercaban al lago mismo, descendiendo a través del hielo acumulado durante más de 400.000 años según la cronología oficial, comenzaron a detectar anomalías biológicas. Bacterias extremófilas, microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que destruirían la vida convencional. Estas formas de vida no coincidían con ninguna bacteria conocida en bases de datos genéticos. Su ADN sugería linajes evolutivos que divergieron de la vida superficial hace millones de años,
o que nunca formaron parte del árbol de la vida terrestre tal como lo comprendemos. En febrero de 2012, el equipo de perforación ruso finalmente penetró la capa final de hielo y alcanzó el lago Vostok mismo. Fue un momento de anticipación científica extrema, pero también de controversia. Muchos científicos internacionales expresaron preocupación sobre contaminación. Perforar el lago podría introducir microorganismos superficiales en un ecosistema prístino, destruyendo la pureza que hace a Vostok tan valioso científicamente. Pero también existía la preocupación inversa, menos discutida públicamente, que si el lago contenía organismos peligrosos que, liberados por la perforación, podrían contaminar la biosfera exterior. Las muestras de agua extraídas del lago fueron inmediatamente clasificadas como material de seguridad biológica nivel, el mismo nivel de contención usado para patógenos mortales como el ébola. Los resultados oficiales publicados del análisis de muestras de Vostok han sido cuidadosamente medidos y limitados. Se confirmó la presencia de vida microbiana, se identificaron algunas especies extremófilas, se declaró el lago un ecosistema único digno de protección y estudio adicional. Pero lo que no se ha discutido ampliamente es la naturaleza específica de algunos organismos detectados, ni las anomalías químicas en la composición del agua del lago que no coinciden perfectamente con las predicciones basadas en modelos de acumulación natural de agua de deshielo. Algunos análisis filtrados sugieren concentraciones inusuales de ciertos elementos que serían más consistentes con contaminación industrial que con procesos geológicos naturales. ¿Cómo podría haber contaminación industrial en un lago sellado durante millones de años? La respuesta ortodoxa rechaza la premisa, no hay contaminación industrial, solo malinterpretaciones de datos geoquímicos complejos. Pero la respuesta alternativa que debemos considerar esta noche es más perturbadora. ¿Y si el lago Vostok no ha estado sellado durante 15 millones de años? ¿Y si fue accesible desde la superficie hace solo miles de años? ¿Cuando la Antártida estaba libre de hielo o tenía solo una capa delgada? ¿Y si una civilización avanzada, humana o extraterrestre, utilizó este lago como reservorio de agua dulce para instalaciones permanentes, y cuando supieron que el hielo vendría, sellaron deliberadamente el lago con estructuras diseñadas para preservar tanto el agua como cualquier cosa que quisieran ocultar en sus profundidades? Esta teoría transformaría el lago Vostok de curiosidad geológica en cápsula del tiempo intencional. Las bacterias extremófilas no serían el resultado de evolución aislada sino organismos introducidos deliberadamente, quizás como sistema de mantenimiento biológico, consumiendo desechos y manteniendo el equilibrio químico del agua durante milenios. Las anomalías químicas serían residuos de actividad tecnológica antigua, trazas de procesos industriales o científicos realizados cuando el lago era accesible. Y las estructuras detectadas mediante sonar en el lecho del lago, formaciones que algunos científicos describen como inusualmente regulares, podrían ser exactamente lo que parecen: edificios, laboratorios, bóvedas de almacenamiento, preservadas bajo agua fría en oscuridad absoluta. La presión para detener la exploración de Vostok después del contacto inicial fue significativa. Protocolos internacionales fueron invocados, preocupaciones ambientales fueron enfatizadas, y el proyecto de perforación fue efectivamente pausado. Las perforaciones adicionales planeadas para explorar otras regiones del lago fueron pospuestas indefinidamente. Esta reticencia a continuar la investigación, disfrazada como precaución científica prudente, parece desproporcionada considerando la importancia científica potencial de un ecosistema verdaderamente aislado. A menos que la preocupación real no sea contaminar el lago sino descubrir lo que realmente contiene, especialmente en sus profundidades donde el sonar ha detectado anomalías que no se han explicado públicamente. Otros lagos subglaciales en la Antártida presentan características similares. El lago Ellsworth, el lago Villans, docenas de otros cuerpos de agua ocultos bajo el hielo. Cada uno podría ser un ecosistema único, o cada uno podría ser parte de un sistema más grande, una red de reservorios conectados subterráneamente, mantenidos como recursos hídricos por una civilización que sabía que el hielo vendría y que planificó en consecuencia. Si los Anunnaki o los Atlantes operaron desde la Antártida, habrían necesitado agua dulce en cantidades masivas. Los lagos subglaciales, sellados y preservados, habrían servido perfectamente como almacenamiento a largo plazo, accesibles desde instalaciones subterráneas incluso después de que la superficie se volviera inhabitable. La vida extremófila encontrada en Vostok nos plantea preguntas filosóficas profundas sobre los límites de la vida terrestre.
Si organismos pueden evolucionar o sobrevivir en condiciones tan extremas aquí en la Tierra, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de vida en otros mundos igualmente hostiles? Las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, tienen océanos subterráneos bajo cortezas de hielo, ambientes muy similares al lago Vostok. Si encontramos vida compleja en Vostok, vida más allá de bacterias simples, entonces la probabilidad de vida en esos mundos distantes aumenta dramáticamente. Pero también debemos preguntarnos, ¿es la vida en Vostok verdaderamente nativa de la Tierra? ¿O fue introducida hace mucho tiempo por visitantes que comprendían la panspermia? ¿La siembra intencional de vida en mundos apropiados? Esta noche hemos descendido a través de kilómetros de hielo hacia un mundo acuático de oscuridad eterna. Hemos contemplado la posibilidad de que el lago Vostok sea más que una anomalía geológica, que sea un artefacto de diseño intencional, preservando secretos biológicos y tecnológicos bajo condiciones que garantizan su supervivencia a través de eras glaciales. Las profundidades de Vostok permanecen en gran parte inexploradas, sus secretos intactos, sus misterios protegidos por kilómetros de hielo y por protocolos internacionales que previenen acceso no autorizado. Descansen ahora imaginando ese lago oscuro, sus aguas frías albergando vida imposible y quizás algo más. Algo que espera ser redescubierto cuando finalmente tengamos el coraje de mirar. Buenas noches, exploradores de abismos ocultos. Regresamos una vez más a la calma de la noche, a ese espacio donde podemos examinar sin prisa las estructuras de poder que gobiernan nuestro mundo y los secretos que protegen. Hemos descendido físicamente hacia las profundidades del continente blanco, explorando sus pirámides, sus anomalías magnéticas, sus lagos ocultos. Esta noche debemos ascender hacia el reino de la política internacional, hacia el documento legal que gobierna toda actividad antártica y que, según algunos investigadores, funciona no como tratado de conservación ambiental sino como pacto de silencio entre naciones que descubrieron algo que prefieren mantener alejado del conocimiento público. Hablamos del Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington. Un acuerdo que representa tanto un triunfo de cooperación internacional como, posiblemente, la conspiración más exitosa de la historia moderna. El contexto histórico del tratado es crucial para comprender su verdadera naturaleza. Estamos en 1959, en el punto más álgido de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan en una carrera armamentística nuclear que amenaza con destruir la civilización humana. La paranoia mutua es absoluta, la confianza es inexistente, cada movimiento del adversario es interpretado como potencialmente hostil. En Europa, el continente está dividido por la cortina de hierro. En Asia, guerras proxy están siendo libradas en Corea y pronto en Vietnam. La humanidad está más cerca de la autodestrucción que en cualquier otro momento de su historia. Y sin embargo, en medio de esta atmósfera de desconfianza mortal, 12 naciones incluyendo ambas superpotencias enemigas se sientan juntas y acuerdan algo sin precedentes. Declarar un continente entero zona neutral, desmilitarizada, dedicada exclusivamente a la ciencia pacífica. ¿Cómo es posible tal unanimidad en un mundo tan fracturado? La narrativa oficial enfatiza el idealismo de los científicos involucrados, la visión de futuro de diplomáticos que vieron en la Antártida una oportunidad única para demostrar que la cooperación internacional era posible incluso en tiempos de conflicto. Y ciertamente, hubo idealistas genuinos involucrados en las negociaciones del tratado. Pero debemos preguntarnos, ¿fue realmente el idealismo lo que motivó a líderes militares y políticos pragmáticos a ceder toda pretensión de soberanía sobre un continente rico en recursos minerales? ¿O descubrieron algo durante sus exploraciones antárticas de los años 50, particularmente durante la Operación Ilium y expediciones subsecuentes, que los convenció de que era más seguro, más prudente, mantener la Antártida bajo vigilancia colectiva que permitir que cualquier nación la controlara unilateralmente? Examinemos las cláusulas específicas del tratado con ojo crítico. El artículo 1 prohíbe explícitamente cualquier medida de carácter militar en la Antártida, incluyendo el establecimiento de bases militares, fortificaciones, maniobras militares y pruebas de armas. El artículo 5 prohíbe todas las explosiones nucleares y el depósito de residuos radiactivos. Estas provisiones son presentadas como medidas de desmilitarización y protección ambiental. Pero también previenen efectivamente que cualquier nación utilice fuerza militar o tecnología nuclear para explorar o excavar sitios específicos en la Antártida.
Si bajo el hielo existen instalaciones antiguas, estructuras que requieren excavación masiva para acceder, este tratado garantiza que tal excavación no puede ser realizada unilateralmente por una potencia con agenda propia. El artículo del tratado es particularmente fascinante en su ambigüedad calculada. Establece que el tratado no constituye renuncia a reclamos territoriales previamente afirmados, pero tampoco reconoce ni disputa tales reclamos. Y ninguna actividad bajo el tratado puede constituir base para afirmar, apoyar o negar reclamos territoriales. Es una congelación diplomática ingeniosa de todas las disputas territoriales, efectivamente declarando que el estatus de soberanía de la Antártida permanecerá en limbo permanente. ¿Por qué tal ambigüedad deliberada? Porque permite que todas las naciones mantengan sus reclamos teóricos mientras operan cooperativamente en la práctica. Pero también garantiza que ninguna nación puede excavar secretos antárticos y luego reclamar soberanía exclusiva sobre lo que encuentre. El sistema de inspección establecido por el tratado merece escrutinio particular. Cualquier nación firmante puede designar observadores que tienen acceso libre a todas las áreas de la Antártida, incluyendo todas las estaciones, instalaciones, equipamiento y barcos en aguas antárticas. Esta transparencia forzada suena admirable desde la perspectiva de control de armamentos, asegurando que ninguna nación establezca secretamente bases militares. Pero también funciona como sistema de vigilancia mutua, garantizando que si cualquier expedición nacional descubre algo significativo bajo el hielo, las otras naciones serán notificadas rápidamente. Ninguna nación puede monopolizar descubrimientos antárticos porque todas están constantemente vigilándose mutuamente. El Protocolo de Madrid, añadido al tratado en 1991, designa a la Antártida como reserva natural dedicada a la paz y la ciencia, y prohíbe toda actividad relacionada con recursos minerales excepto investigación científica. Esta prohibición de minería es absoluta y no puede ser enmendada hasta el año 2048 como mínimo. Desde la perspectiva ambiental, es una victoria extraordinaria, protegiendo el último continente prístino de la Tierra de explotación comercial. Pero también garantiza que durante décadas futuras, ninguna corporación ni gobierno podrá realizar excavaciones mineras masivas que podrían, incidentalmente o intencionalmente, descubrir estructuras antiguas enterradas en el hielo o bajo la superficie rocosa. Debemos considerar que descubrimientos específicos podrían haber motivado tal tratado restrictivo. Si expediciones de los años 40 y 50 localizaron pirámides o estructuras megalíticas bajo el hielo, si detectaron anomalías magnéticas masivas que sugieren tecnología enterrada, si encontraron evidencia de civilizaciones avanzadas anteriores a nuestra historia registrada, entonces cada nación habría enfrentado la misma realización inquietante. Este descubrimiento es demasiado grande, demasiado transformador, para manejarlo unilateralmente. La revelación pública de tal evidencia desestabilizaría religiones, cuestionaría narrativas históricas fundamentales, provocaría pánico o conflicto sobre acceso a conocimientos antiguos. La decisión racional sería sellar la información, controlar el acceso, y manejar los descubrimientos gradualmente a través de canales oficiales controlados. Los científicos que trabajan en la Antártida operan bajo restricciones de seguridad más estrictas de lo que el público generalmente comprende. Los proyectos de investigación deben ser aprobados por comités internacionales. Los sitios de perforación y excavación son seleccionados mediante procesos que involucran múltiples capas de revisión. Los datos recopilados son compartidos mediante repositorios oficiales, pero con retrasos significativos entre recopilación y publicación pública. Esta burocracia es justificada como necesaria para coordinación científica y verificación de calidad. Pero también funciona como sistema de filtrado, garantizando que descubrimientos potencialmente sensibles pasen por revisión oficial antes de alcanzar al público. Testimonios anecdóticos de científicos y personal de apoyo que han trabajado en bases antárticas sugieren que existen zonas prohibidas, áreas donde el acceso está restringido incluso para personal con credenciales de seguridad estándar. Estas zonas son explicadas oficialmente como sitios de investigación sensible o áreas de peligro ambiental. Pero algunos testimonios filtrados hablan de expediciones a sitios específicos bajo el hielo, de estructuras fotografiadas pero nunca publicadas, de órdenes de mantener silencio sobre observaciones específicas. Tales testimonios son imposibles de verificar y fácilmente descartados como rumores o exageraciones. Pero su consistencia a través de décadas y fuentes independientes sugiere que al menos algunos encuentran algo bajo el hielo que los oficiales prefieren no discutir públicamente.
La renovación periódica y expansión del Tratado Antártico, con más naciones uniéndose como signatarios consultivos a lo largo de las décadas, demuestra el compromiso continuo de la comunidad internacional con el régimen antártico. Actualmente 50 naciones son parte del tratado, representando la mayoría de la población mundial. Este consenso global sin precedentes sobre mantener un continente entero bajo régimen especial es presentado como triunfo de idealismo internacional. Pero también puede ser visto como el éxito continuo de un pacto de silencio, con cada nueva nación que obtiene acceso a bases y datos antárticos siendo gradualmente iniciada en conocimientos que justifican el mantenimiento del status quo restrictivo. Esta noche hemos examinado el marco legal que gobierna el continente prohibido. Hemos visto cómo el Tratado Antártico, bajo su fachada de cooperación científica idealista, funciona como mecanismo perfecto de control de información y prevención de acceso no autorizado a secretos potenciales. Ya sea que esos secretos sean instalaciones Anunnaki, ruinas de Atlántida, tecnología perdida o simplemente anomalías geológicas mal comprendidas, el tratado garantiza que serán descubiertos y manejados colectivamente por gobiernos, no por exploradores independientes ni corporaciones privadas. En el próximo capítulo examinaremos los testimonios más explosivos, las filtraciones y declaraciones de aquellos que afirman haber visto lo que el tratado protege. Descansen ahora sabiendo que a veces los acuerdos más nobles tienen motivaciones menos visibles. Buenas noches, lectores de Tratados Olvidados. Bienvenidos de regreso a este espacio nocturno donde nos atrevemos a escuchar voces que los canales oficiales prefieren silenciar. Hemos construido nuestro viaje sobre evidencias físicas, datos científicos y documentos históricos. Pero esta noche debemos adentrarnos en territorio más nebuloso y simultáneamente más humano. Los testimonios de aquellos que afirman haber visto, tocado, experimentado las anomalías antárticas de primera mano. Científicos que rompieron acuerdos de confidencialidad en sus lechos de muerte. Militares que filtraron fotografías clasificadas décadas después de su servicio. Personal de apoyo que presenciaron eventos inexplicables y vivieron con el peso del silencio impuesto. Estos testimonios son imposibles de verificar completamente, fáciles de descartar como delirios o fabricaciones, pero su acumulación a lo largo de décadas forma un patrón que merece nuestra atención contemplativa. Comencemos con el testimonio más famoso y controvertido, las declaraciones del almirante Richard Byrd tras la Operación Ignum. Hemos mencionado previamente sus comentarios enigmáticos sobre aviones que vuelan de polo a polo y tierras más allá del polo. Pero existe un documento aún más explosivo que circula en comunidades de investigadores alternativos, conocido como el Diario Secreto de Byrd. Este supuesto diario, que la familia Byrd y los historiadores oficiales rechazan como falsificación completa, describe un vuelo de reconocimiento donde Byrd y su copiloto habrían penetrado una abertura en el hielo polar y entrado en un mundo interior templado, con vegetación verde, lagos y montañas. Allí habrían sido escoltados por naves discoidales hacia una ciudad donde encontraron una civilización avanzada, que les advirtió sobre el uso de armas nucleares por la humanidad superficial. La autenticidad de este diario es objeto de debate feroz. Los escépticos señalan inconsistencias estilísticas, anacronismos y la conveniencia sospechosa de que el documento solo surgiera décadas después de la muerte de Byrd. Los creyentes argumentan que el documento fue suprimido intencionalmente y filtrado por familiares o asociados de Byrd que sintieron obligación moral de revelar la verdad. Lo que es innegable es que Byrd sí hizo declaraciones públicas verificables que insinuaban descubrimientos extraordinarios. En una entrevista con el periódico chileno El Mercurio en marzo de 1947, poco después de Ignum, Byrd supuestamente declaró que era necesario que Estados Unidos tomara acciones defensivas contra aviones enemigos que venían de regiones polares. Esta cita ha sido verificada en archivos periodísticos, aunque su contexto exacto permanece debatido. Otro testimonio significativo proviene del ingeniero y científico Bryan, cuyo apellido completo ha sido mantenido confidencial, quien trabajó en proyectos de perforación antártica durante los años 80. En entrevistas anónimas realizadas antes de su muerte por enfermedad terminal, Bryan describió haber sido parte de un equipo que perforó deliberadamente hacia una anomalía detectada, mediante estudios sísmicos. A aproximadamente 2.500 metros de profundidad, la broca de perforación supuestamente encontró una cavidad hueca y luego un material que no era roca natural, sino algo con propiedades similares al metal o cerámica. La perforación fue detenida inmediatamente,
El sitio fue sellado y todo el equipo fue obligado a firmar acuerdos de no divulgación más estrictos que cualquier protocolo científico estándar. Bryan afirmó que nunca supo qué fue exactamente lo que encontraron, pero las reacciones de los supervisores militares presentes sugirieron algo de enorme importancia. Un tercer testimonio notable viene de Linda Moulton Howe, periodista investigativa especializada en fenómenos anómalos, quien entrevistó extensamente a un supuesto informante de inteligencia naval usando el seudónimo Spartan. Según el relato de Spartan, filtrado a través de Howe, equipos militares estadounidenses han estado monitoreando y ocasionalmente accediendo a estructuras antiguas, bajo el hielo antártico desde al menos los años 60. Estas estructuras supuestamente incluyen cámaras con paredes de material desconocido, jeroglíficos o símbolos que no coinciden con ningún lenguaje terrestre conocido, y en algunos casos, tecnología preservada en estado inactivo. Spartan afirmó que la información sobre estos descubrimientos es compartida entre un círculo muy limitado de oficiales de alto rango de múltiples naciones, todos operando bajo protocolos de secreto que trascienden clasificaciones de seguridad nacional normales. La verificación de estos testimonios se enfrenta a obstáculos fundamentales. Los testigos a menudo son anónimos o han muerto. Los documentos de apoyo, si existen, permanecen clasificados. Las fotografías y evidencias físicas son inexistentes en el dominio público. Los escépticos razonablemente argumentan que testimonios sin evidencia verificable son indistinguibles de ficción o engaño intencional. Pero debemos preguntarnos, si tales descubrimientos realmente ocurrieron bajo los niveles de secreto que los testimonios describen, ¿qué tipo de evidencia esperaríamos encontrar disponible públicamente? La respuesta es precisamente lo que vemos: testimonios fragmentarios, filtraciones anónimas, documentos cuestionables, y silencio oficial. La ausencia de evidencia pública podría ser exactamente lo que esperaríamos si los testimonios fueran verdaderos. Existe también el patrón de científicos que trabajan en proyectos antárticos muriendo en circunstancias extrañas o misteriosas. Rodney Marks, astrofísico australiano, murió en la base del Polo Sur en mayo de 2000 en lo que fue oficialmente declarado como envenenamiento accidental por metanol. Pero investigaciones posteriores revelaron inconsistencias en la investigación oficial, y algunos colegas sugirieron que Marks había estado investigando anomalías en datos astronómicos recopilados desde la Antártida que no podían ser fácilmente explicados. Otros científicos han desaparecido durante expediciones terrestres, con búsquedas oficiales concluyendo que murieron por exposición o accidentes, pero sin recuperación de cuerpos ni evidencia definitiva de que causó sus desapariciones. Las fotografías satelitales de alta resolución de la Antártida disponibles públicamente a través de servicios como Google Earth muestran curiosamente áreas extensas que están pixeladas, borrosas o claramente editadas. Mientras que algunas de estas censuras pueden explicarse por razones de seguridad nacional relacionadas con bases militares o instalaciones sensibles, el patrón de pixelación en áreas remotas donde no existen bases conocidas plantea preguntas. Investigadores independientes han identificado múltiples sitios donde la calidad de imagen cae dramáticamente o donde características visibles en imágenes más antiguas han sido oscurecidas en actualizaciones posteriores. ¿Es esto simplemente gestión rutinaria de datos satelitales, o representa esfuerzos deliberados de ocultar características específicas del terreno que no deberían ser visibles públicamente? Uno de los testimonios más intrigantes, aunque imposible de verificar, proviene de un supuesto informante conocido solo como Corey Goode, quien afirma haber sido parte de programas espaciales secretos con instalaciones en la Antártida. Según su relato, bajo el hielo antártico existe una ciudad antigua completa con tecnología preservada, y múltiples naciones mantienen acceso secreto a estos sitios mientras públicamente fingen adherirse al Tratado Antártico. Las afirmaciones de Goode son extraordinarias hasta el punto de parecer ciencia ficción pura, involucrando alianzas extraterrestres, tecnología antigravedad y conspiraciones globales masivas. Sin embargo, elementos específicos de su testimonio, particularmente sobre la estructura organizacional de proyectos clasificados y la existencia de instalaciones antárticas no reconocidas oficialmente, coinciden con detalles proporcionados independientemente por otros supuestos informantes. La pregunta metodológica que enfrentamos con todos estos testimonios es: ¿cómo evaluamos afirmaciones extraordinarias sin evidencia física verificable? La ciencia ortodoxa razonablemente demanda evidencia antes de aceptar teorías revolucionarias. Pero si las estructuras de poder han clasificado exitosamente toda evidencia física de descubrimientos antárticos,
Entonces estamos atrapados en una paradoja, solo los testimonios pueden filtrarse, pero los testimonios sin evidencia son descartados como insuficientes. Es un sistema perfectamente diseñado para mantener secretos indefinidamente, donde cualquier intento de revelar verdad puede ser neutralizado simplemente demandando el tipo de evidencia que los reveladores no tienen permitido poseer. Debemos también considerar la posibilidad de desinformación intencional. Agencias de inteligencia tienen historial documentado de plantar historias falsas para desacreditar verdades genuinas mediante asociación. Si existen descubrimientos reales pero limitados en la Antártida, quizás estructuras antiguas de origen desconocido, entonces mezclar esos hechos con afirmaciones fantásticas sobre ciudades enteras, tecnología operativa y contacto extraterrestre activo serviría para desacreditar toda la línea de investigación. Los buscadores sinceros de verdad serían asociados con fanáticos crédulos, y el público general descartaría todo el tema como teorías conspirativas descabelladas. Es una estrategia clásica de inteligencia. Ocultar verdades incómodas no mediante negación directa sino mediante contaminación informacional. Esta noche hemos escuchado las voces de aquellos que afirman haber visto más allá del velo oficial. Sus testimonios son fragmentarios, imposibles de verificar completamente, fáciles de descartar pero persistentes en su acumulación. No podemos probar que sean verdaderos, pero tampoco podemos probar definitivamente que sean falsos. Lo que podemos hacer es reconocer el patrón. Durante décadas, personas con aparente acceso a proyectos antárticos han contado historias notablemente consistentes sobre descubrimientos extraordinarios mantenidos bajo secreto oficial. Ya sea que estos testimonios sean verdad literal, verdad distorsionada o desinformación elaborada, su existencia misma nos dice algo importante sobre el misterio antártico. Descansen ahora con las voces de los testigos resonando en su conciencia, sabiendo que la verdad, cuando está suficientemente protegida, solo puede filtrarse en susurros que el mundo trata de ignorar. Buenas noches, escuchas de Testimonios Prohibidos. Regresamos una vez más a la quietud profunda de la noche, a ese momento donde el mundo exterior se desvanece y solo permanecemos nosotros, contemplando las fuerzas cósmicas que moldearon el destino de nuestro planeta y de las civilizaciones que lo habitaron. Hemos explorado las evidencias de presencia antigua en la Antártida, hemos examinado los secretos que gobiernos modernos protegen. Esta noche debemos confrontar la pregunta más fundamental de todas: ¿qué evento catastrófico transformó un continente potencialmente habitable en el desierto helado que conocemos hoy? ¿Qué cataclismo fue tan devastador que borró casi toda evidencia de civilización de su superficie, sepultando ciudades enteras bajo kilómetros de hielo que se acumularía durante milenios? Hablamos del desplazamiento polar, del impacto cósmico y del colapso climático que marcó el final de una era y el comienzo de la amnesia colectiva de nuestra especie. La evidencia geológica nos habla de un periodo específico en el tiempo cuando el clima global experimentó fluctuaciones dramáticas y aparentemente súbitas. Este periodo, conocido como el Drías reciente, comenzó hace aproximadamente 12.900 años y duró alrededor de 1.200 años. Durante este intervalo, las temperaturas globales que habían estado aumentando gradualmente al final de la última era glacial súbitamente cayeron de nuevo, revirtiendo el calentamiento y sumergiendo al planeta en condiciones casi glaciales. Luego, igualmente abruptamente, las temperaturas se elevaron otra vez hace aproximadamente 11.700 años, marcando el comienzo del periodo cálido del Holoceno en el que aún vivimos. Este patrón climático no encaja bien con los modelos de cambio climático gradual que dominan la geología ortodoxa. Algo provocó esas fluctuaciones dramáticas, algo más violento que los ciclos orbitales lentos que normalmente impulsan eras glaciales. La teoría del impacto cósmico del Drías reciente, propuesta inicialmente por el geólogo Allen West y sus colegas, sugiere que un cometa o asteroide se fragmentó en la atmósfera superior e impactó en múltiples lugares de la Tierra hace aproximadamente 12.900 años. La evidencia incluye una capa de sedimento rica en iridio, esférulas magnéticas microscópicas, nanodiamantes y carbono vitrificado depositado exactamente en el límite temporal del Drías reciente. Estos marcadores son consistentes con impacto cósmico de alta energía. Los fragmentos del objeto impactante habrían golpeado principalmente las capas de hielo del hemisferio norte, vaporizando instantáneamente billones de toneladas de hielo, liberando agua de deshielo masiva que habría causado inundaciones catastróficas globales, y lanzando polvo y ceniza a la atmósfera que bloquearon la luz solar y provocaron el enfriamiento abrupto.
Las memorias culturales de este cataclismo persisten en mitos de diluvio presentes en prácticamente todas las tradiciones antiguas del mundo. El diluvio de Noé en la tradición abrahámica, el Utnapishtim sumerio, el Manú hindú, el Deucalión griego, las leyendas de diluvio en culturas nativas americanas desde Alaska hasta la Patagonia. Todos estos relatos describen inundaciones globales que destruyeron civilizaciones anteriores, preservando solo un remanente de humanidad que debió comenzar de nuevo. La consistencia de estos mitos a través de culturas sin contacto histórico conocido sugiere que preservan memoria genuina de eventos reales, transmitida oralmente a través de centenares de generaciones hasta que finalmente fue registrada en texto, escrito miles de años después del evento. Pero el impacto cósmico por sí solo no explica completamente la transformación de la Antártida. Un cometa golpeando las capas de hielo del norte causaría devastación global, sí. Pero, ¿por qué la Antártida específicamente pasaría de clima templado a glaciación extrema? Aquí debemos invocar la teoría más controvertida de todas, el desplazamiento de la corteza terrestre propuesta por Charles Apgood y apoyada, intriguantemente, por Albert Einstein antes de su muerte. Esta teoría sugiere que bajo ciertas condiciones, la litosfera terrestre, la capa externa sólida del planeta, puede deslizarse sobre la astenosfera viscosa subyacente, moviendo efectivamente continentes enteros hacia diferentes zonas climáticas en periodos geológicamente breves. El mecanismo propuesto por Apgood involucra acumulación desigual de hielo polar. Si las capas de hielo en un polo crecen asimétricamente, el desequilibrio de masa crea torque sobre la corteza terrestre que eventualmente supera la fricción que la mantiene en su lugar. La corteza entonces se desliza, reubicando los polos geográficos hacia nuevas posiciones. Un desplazamiento de esta magnitud podría mover la Antártida desde una posición parcialmente templada hacia el polo sur geográfico actual en cuestión de siglos o incluso décadas. La civilización que habitaba ese continente tendría poco tiempo para adaptarse. Verían sus costas congelarse, sus ríos transformarse en glaciares, temperaturas cayendo año tras año hasta que la supervivencia se volviera imposible. La combinación de impacto cósmico y desplazamiento cortical crearía el escenario perfecto para el cataclismo que proponemos. El impacto desestabiliza las capas de hielo, provoca inundaciones masivas, lanza ceniza que enfría el planeta. El desequilibrio de masa resultante desencadena desplazamiento cortical. La Antártida se mueve hacia el polo sur mientras regiones previamente polares se desplazan hacia zonas templadas. En cuestión de generaciones, el mapa climático completo de la Tierra se redistribuye. Las civilizaciones ubicadas en zonas que se vuelven inhabitables deben evacuar o perecer. El conocimiento acumulado durante milenios se pierde cuando las bibliotecas se inundan, cuando los sabios mueren sin transmitir sus enseñanzas, cuando los supervivientes se dispersan en grupos pequeños enfocados solo en supervivencia inmediata. Los mapas antiguos que muestran la Antártida libre de hielo adquieren su contexto final en esta narrativa. Fueron creados antes del cataclismo, cuando ese continente aún era cartografiable, cuando marinos podían navegar sus costas sin enfrentar barreras de hielo impenetrables. Cuando el desplazamiento comenzó y el hielo empezó a acumularse, aquellos mapas se volvieron reliquias de un mundo que ya no existía. Los cartógrafos posteriores los copiaron sin comprender que representaban una configuración geográfica del pasado, no del presente. Los mapas sobrevivieron como ecos de una era perdida, preservados por su valor práctico percibido pero despojados de su contexto histórico verdadero. La extinción de la megafauna pleistocénica, mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, todos desaparecieron en un pulso de extinción hace aproximadamente 12.000 años. La cronología coincide perfectamente con el Dryas reciente y el supuesto impacto cósmico. Pero no fue solo la fauna que pereció. Si civilizaciones humanas avanzadas existieron durante el periodo precataclismo, especialmente si estaban concentradas en regiones costeras que fueron inundadas por el deshielo masivo o en la Antártida que se congeló completamente, entonces esas civilizaciones también habrían sido borradas. Solo pequeños grupos de supervivientes en tierras altas o regiones que casualmente permanecieron habitables después del desplazamiento cortical habrían persistido para transmitir fragmentos de conocimiento anterior. Este es el patrón que vemos en el registro arqueológico, un vacío aparente entre aproximadamente 12.000 y 5.000 años atrás, seguido por la aparición súbita de civilizaciones complejas en Sumeria, Egipto, el Valle del Indo y otros lugares.
La narrativa ortodoxa presenta estas civilizaciones como desarrollos independientes, humanidad pasando gradualmente de cazadores-recolectores a agricultores a constructores de ciudades. Pero la teoría alternativa que hemos estado construyendo sugiere que estas civilizaciones históricas no fueron los primeros experimentos de humanidad con complejidad social sino restauraciones, intentos de reconstruir lo que se había perdido en el cataclismo. Los conocimientos astronómicos avanzados, las técnicas arquitectónicas megalíticas, los sistemas matemáticos sofisticados que aparecen súbitamente en estas culturas no fueron inventados desde cero sino recordados, recuperados de tradiciones orales preservadas por los supervivientes del mundo anterior. El trauma del cataclismo habría sido tan profundo que se codificó en el inconsciente colectivo de nuestra especie. La ansiedad existencial sobre inundaciones, el miedo arquetípico a que los dioses destruyan el mundo, la nostalgia persistente por una edad dorada perdida que aparece en tantas mitologías. Todos estos temas podrían ser ecos psicológicos del evento real que destruyó el mundo de nuestros ancestros. Llevamos la memoria del cataclismo no en textos históricos claros sino en mitos, sueños y ansiedades que no podemos explicar completamente racionalmente. Esta noche hemos contemplado el fin de un mundo. Hemos imaginado el momento cuando la tierra se sacudió, cuando el hielo cayó del cielo, cuando continentes se deslizaron hacia nuevas latitudes, cuando océanos se elevaron y tragaron ciudades costeras, cuando la Antártida templada comenzó su transformación en tumba helada. Este fue el evento fundacional de nuestra amnesia colectiva, el trauma que nos hizo olvidar quiénes fuimos antes de convertirnos en quienes somos ahora. Los secretos bajo el hielo antártico no son simplemente curiosidades arqueológicas. Son nuestra historia perdida, esperando recordarnos que la civilización es más frágil de lo que queremos admitir, y que hemos caído antes y tuvimos que levantarnos de nuevo. Descansen ahora con el conocimiento de que somos supervivientes de un cataclismo que apenas recordamos, herederos de sabiduría fragmentada, buscando bajo el hielo las piezas de nosotros mismos que dejamos atrás. Buenas noches, sobrevivientes de mundos olvidados. Llegamos finalmente al último capítulo de nuestro descenso nocturno hacia los misterios del continente blanco. Hemos viajado juntos a través de mapas imposibles, expediciones truncadas, pirámides geométricas, anomalías magnéticas, lagos subglaciales, tratados internacionales, testimonios clasificados y cataclismos olvidados. Esta noche debemos completar nuestro círculo, no con respuestas definitivas porque esas permanecen enterradas bajo kilómetros de hielo, sino con reflexión sobre lo que todo esto significa para nosotros ahora, en este momento de la historia humana cuando el hielo antártico está derritiéndose más rápido que en cualquier punto del registro geológico reciente, que revelarán los próximos años y décadas a medida que el cambio climático expone gradualmente lo que ha estado oculto durante milenios. Estamos al borde de redescubrimientos que transformarán fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Los datos climatológicos son inequívocos y preocupantes. La península antártica se está calentando más rápido que casi cualquier otro lugar en la Tierra. Las plataformas de hielo están colapsando, enormes icebergs del tamaño de países pequeños se están desprendiendo de la capa de hielo principal. El proceso de derretimiento se acelera mediante circuitos de retroalimentación positiva. Cuando el hielo blanco se derrite, expone roca oscura o agua que absorbe más calor solar, acelerando el derretimiento adicional. Si las tendencias actuales continúan, y la mayoría de los modelos climáticos sugieren que se acelerarán, veremos áreas significativas de la Antártida libres de hielo durante los próximos 50 a 100 años. Áreas que han estado selladas durante más de 10.000 años estarán súbitamente accesibles para exploración directa. ¿Qué encontraremos cuando el hielo retroceda? La geología ortodoxa espera encontrar roca estéril, valles glaciales, quizás fósiles de plantas y animales de eras pasadas cuando el clima era más cálido. Pero si las teorías que hemos explorado durante estas noches tienen aunque sea un núcleo de verdad, entonces podríamos encontrar algo mucho más extraordinario. Estructuras emergiendo del hielo que se derrite, primero como sombras vagas, luego como formas definidas, finalmente como edificios completos liberados de su prisión congelada. Artefactos tecnológicos preservados en el frío extremo, inactivos durante milenios pero potencialmente funcionales si son diseñados con materiales y principios de ingeniería superiores a los nuestros. Textos escritos en lenguajes que no podemos leer inmediatamente pero que podrían, con esfuerzo dedicado, revelar historias de civilizaciones que precedieron a Sumeria y Egipto.
La pregunta que mantiene despiertos a algunos investigadores y oficiales gubernamentales es: ¿qué hacemos si tales descubrimientos realmente ocurren? ¿Cómo maneja la humanidad la revelación de que nuestra narrativa histórica fundamental es incompleta o incorrecta? Las instituciones religiosas cuyas cosmologías dependen de cronologías específicas de creación enfrentarían crisis de fe. Los sistemas educativos tendrían que reescribir libros de historia y prehistoria. Las industrias energéticas podrían verse amenazadas si descubrimos tecnología antigua que operaba según principios más eficientes que combustión de hidrocarburos. El orden geopolítico podría desestabilizarse si ciertas naciones reclaman conexión ancestral con civilizaciones antárticas perdidas, usando ese vínculo para justificar reclamos territoriales o superioridad cultural. Pero existe también una posibilidad más esperanzadora. Quizás el redescubrimiento de nuestro pasado perdido podría unificarnos en lugar de dividirnos. Si todas las culturas modernas son descendientes de supervivientes del mismo cataclismo global, si compartimos ancestros que construyeron las primeras civilizaciones en un mundo ahora enterrado bajo el hielo, entonces nuestras divisiones actuales basadas en raza, nación o religión se revelan como artificiales y recientes. Seríamos forzados a reconocer nuestra humanidad común a un nivel más profundo que cualquier declaración política o filosófica podría lograr. El hielo derritiéndose podría revelar no solo ruinas sino también una verdad unificadora, que antes de ser egipcios, sumerios, chinos o europeos, fuimos una sola familia dispersada por catástrofe, llevando fragmentos de conocimiento común a los rincones del mundo. La tecnología que potencialmente yace bajo el hielo antártico representa tanto promesa como peligro. Si los atlantes o los Anunnaki poseían fuentes de energía limpia, métodos de construcción que permitían mover bloques de 100 toneladas con facilidad, conocimientos médicos que extendían la vida o curaban enfermedades que aún nos afligen, entonces recuperar esa tecnología podría resolver problemas que nos parecen intratables con nuestra ciencia actual. Pero también debemos considerar que cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para dejar tecnología funcional después de 12.000 años probablemente también tenía armas y capacidades que podrían ser catastróficamente mal utilizadas por nuestra civilización actual aún inmadura en sabiduría aunque avanzada en técnica. El Tratado Antártico que discutimos en capítulo anterior enfrentará presión creciente en las décadas venideras. A medida que el hielo retroceda y áreas previamente inaccesibles se vuelvan navegables y habitables, las naciones reconsiderarán su compromiso con la neutralidad antártica. Los recursos minerales, que actualmente están protegidos de explotación, se volverán más accesibles y tentadores a medida que recursos en otros continentes se agoten. Y si se descubren sitios arqueológicos significativos, la competencia por acceso y control de esos sitios podría superar los ideales cooperativos que han gobernado la Antártida durante más de 60 años. Necesitaremos sabiduría y moderación sin precedentes para manejar los descubrimientos venideros sin caer en conflicto y explotación. Pero quizás el aspecto más profundo del despertar antártico no es lo que podríamos encontrar bajo el hielo sino lo que el proceso de búsqueda nos revela sobre nosotros mismos. Nuestra disposición a cuestionar narrativas oficiales, nuestra apertura a evidencias que contradicen creencias cómodas, nuestra capacidad de mantener múltiples posibilidades simultáneamente sin colapsar en certeza prematura. Estas cualidades determinan si somos dignos de heredar el conocimiento de nuestros ancestros. El misterio antártico es tanto prueba como oportunidad. Prueba de nuestra madurez como civilización, nuestra capacidad de confrontar verdades incómodas sin fragmentarnos en conflicto. Oportunidad de reconectar con raíces más profundas que las que nuestros libros de historia reconocen actualmente. En este momento, mientras descansamos en la quietud de la noche, el hielo antártico continúa derritiéndose. Cada año, más agua fluye hacia el océano desde glaciares que se retiran. Cada década, más roca es expuesta al sol por primera vez en milenios. El proceso es lento desde nuestra perspectiva humana, pero inexorable desde la perspectiva geológica. Lo que ha estado oculto está emergiendo. Lo que fue sellado está abriéndose. Y nosotros, esta generación y las próximas pocas generaciones, seremos testigos de revelaciones que nuestros ancestros durante cientos de generaciones solo pudieron preservar, como mitos vagos y sueños inquietantes. La pregunta que cuelga en el aire frío de esta última noche no es simplemente que está enterrado bajo el hielo antártico. La pregunta es quiénes elegimos ser cuando finalmente veamos lo que ha estado oculto. ¿Seremos sabios como los constructores originales, usando conocimiento recuperado para elevar a toda la humanidad?
¿O repetiremos los errores que quizás llevaron al cataclismo original, usando poder sin comprensión? ¿Técnica cinética? El hielo se derrite independientemente de nuestras elecciones, pero cómo respondemos a lo que revela depende completamente de nosotros. Nuestra travesía nocturna a través del misterio antártico termina aquí, pero el viaje más grande apenas comienza. Los mapas antiguos nos mostraron que hubo quienes conocieron la Antártida antes que nosotros. Las pirámides sugieren que construyeron monumentos que desafían el tiempo. Las anomalías magnéticas insinúan tecnología que aún no comprendemos. Los lagos subglaciales albergan vida imposible que cuestiona nuestras certezas biológicas. Los tratados internacionales revelan que gobiernos toman el continente más en serio de lo que admiten públicamente. Los testimonios filtrados susurran que algunos ya han visto lo que el resto de nosotros aún esperamos descubrir. Y el cataclismo que transformó ese continente templado en desierto helado nos recuerda que la civilización es frágil, que hemos caído antes y que la memoria de esa caída persiste en nuestros huesos aunque no en nuestros textos. Descansen ahora profundamente, sabiendo que bajo el hielo del extremo del mundo duerme nuestra historia no contada. Duerme pero no para siempre. El hielo se derrite, el pasado emerge y pronto, quizás muy pronto, deberemos confrontar las preguntas que hemos estado posponiendo durante toda nuestra historia registrada. ¿Quiénes fuimos antes de ser quienes somos? ¿Qué sabíamos antes de olvidar? ¿Qué construimos antes de que el hielo lo reclamara? ¿Y qué nos espera cuando finalmente tengamos el coraje de recordar completamente? El despertar bajo el hielo no es solo el despertar de ruinas antiguas. Es nuestro propio despertar hacia la memoria de quienes realmente somos como especie. Buenas noches, viajeros del tiempo profundo. Que sus sueños los lleven hacia el pasado que está emergiendo para encontrarnos en el futuro.